qué está pasando para que la gente salga de un medio de comunicación y conecte más con esa persona que contigo como medio de comunicación. Es el momento que más información tenemos a nuestro alcance y es cuando más manipulados estamos. Es un historión precioso. Y lloré. Dicen que hay verdades en cada sonido. Las palabras unen caminos, pero el silencio también es ruido. Cuéntame algo más. Hablemos y escuchemos juntos cada voz. Inés Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. ¿Qué tal? Llevamos un rato empezando ya este podcast realmente. Para mí ya casi hemos empezado. Esta conversación forma parte del podcast. Vale, ¿Cómo lo ves? me parece bien. Sí. Es como la intro sin ser intro. Sí. Exacto. Yo te estaba comentando que ahora la iba a cambiar contigo. O sea, en los episodios que tengo por subir, cada episodio que tengo por subir todavía, tengo una entrada diferente. Y contigo voy a hacer otra. Voy a hacer como una voz en off, que voy a explicar quién eres, a qué te dedicas, y luego te daré paso ya en la entrada de este podcast. Vale. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves bien o no? Sí. Yo vengo aquí dispuesta a a jugar. lo que sea. A jugar. Inés Martínez, yo te conozco por Instagram, por las redes, porque trabajas en el periódico La Rioja, creo que es del grupo Vocento. Me gusta mucho lo que haces, pero le das un aire diferente a lo que es la prensa, yo digo, tradicional, de alguna manera, por decirlo así, ¿no? Me gusta mucho el enfoque que le das, el dinamismo que le das a las cosas, ¿no? Es como algo divertido. Ayer vi una... creo que enseñabas lo que era la redacción, ¿no? Sí. De La Rioja y los personajes que tenemos en la redacción. está muy guay verlo porque Sí. al final la gente solo ve las noticias o la entrada o un periódico físico, que eso cada vez es menos, ¿no? Pero no ve lo que hay detrás y verlo está guay. A mí me gustó mucho, me divirtió mucho. Hay gente como que es más extrovertida, gente que es más introvertida. Presuponemos que el hecho de que seas periodista ya es que te gustan las cámaras y te gusta y no, ¿verdad? No, en absoluto, para nada. Claro, es que... Para nada, no, yo nunca me había enfrentado a una cámara. ¿No? Bueno, alguna vez he participado en TVR, que es la tele que tenemos en el periódico, en alguna tertulia, pero poquito más. Hace poco presenté, pero ha sido todos los últimos 2 años, presenté en el IRJ una charla, pero yo nunca había hecho cámara. Yo siempre he tenido complejo y problemas con la voz. Me quedo afónica muy fácil, tuve nódulos, nada grave, me los quitaron porque hablo muy rápido, me acelero, no respiro. Bienvenida al club. Lo veremos. Es así. Entonces yo no me veía ahí. Pero los últimos años entre el podcast y estos mini enfrentamientos que hice a la cámara y ya, como las redes sociales me gustan tanto, querer contar a través de las redes sociales cómo funciona el periódico, me hizo enfrentarme a ello y estoy muy contenta. Yo te veo súper natural y súper bien. Eso me dice todo el mundo, dice, pero si es que se te da genial. Y yo, claro, el primer día que me grabé fue como, me muero. Me muero, porque crees que te vas a ver horrible, que lo vas a hacer fatal. Siempre todos tenemos ese concepto de nosotros mismos. Es una cosa tremenda y horrorosa, pero es así. Y de hecho le dije a un compañero, mírame cómo se me ve la iluminación, tal. Me puse a hablar y le dije, vete por favor, porque es que era incapaz de decir 3 frases seguidas. Es curioso eso, ¿no? Se supone que, pues lo que te decía, ¿no? Periodista, que va un poco ligado, ¿no? La imagen... Pues no. Pues no, y vamos, preguntas en la redacción del periódico La Rioja y muchísima gente le costaría mucho ponerse ante una cámara porque están acostumbrados a escribir y como mucho a la radio, que quieras que no es un pelín más íntima, ¿vale? Sí, o sea, aunque tu cara... últimamente ha dejado de ser íntima ya sí, la radio. Ya la radio es un plató, es un plató de televisión. Totalmente, sí. Igual puede pasar hasta al revés, ¿no? Que alguien que se le dé muy bien las cámaras a veces no sea tan buen periodista de oficina. De escribir, ¿no? De estar al día, bueno, y redactar. Puede ser mi caso. O sea, no es que yo diga que se me den bien las cámaras, que, bueno, reconozco que estoy orgullosa de cómo están saliendo estos vídeos y creo que estoy consiguiendo lo que quería. Pero, por ejemplo, a mí siempre me ha costado más sentarme a escribir tranquila y concentrarme. Es una cosa que yo pensaba que era... a ver, es lo que hablábamos, ¿no? La idea que tienes tú de un periodista es una persona que va a hacer reportajes, escribe y se sienta. Y eso es lo que yo tenía en mi cabeza cuando me puse a estudiar periodismo. Y durante muchos años creí que había algo que estaba haciendo mal o que yo no sabía ser periodista o que... sí, y con los años te das cuenta que es que hay muchos tipos de periodistas y más hoy en día. O sea, hay un día si
Sí, un periodista tiene que ser algo, es multidisciplinar y ser capaz de ser flexible y enfrentarse a todo tipo de cosas. Y entonces he encontrado ahí mi caminillo que me gusta y que disfruto un montón. A mí me gusta mucho lo que haces. Creo, sinceramente, que le da un, ¿cómo se diría? Algo un poquito más jovial, Un punch un ahí. punch a la noticia ordinaria que al final hay que envolverla un poco. Sí. Antiguamente no, es que una de las cosas que tú y yo hemos mantenido contacto estos días, me pasaste un Google Docs con ideas y me moló mucho, estuvo muy guay porque, bueno, al final me explicas un poco quién eres tú, tus intereses y tal, ¿no? Y una de esas cosas que me ponías es que tú venías un poco de, yo lo deduzco así, me pasó a mí con la fotografía también, que veníamos un poco de la parte analógica, ¿no? De la prensa o de la fotografía y nos comimos el cambio digital que Total, fue así en un plis plas, ¿no? total. Entonces, esa parte, cuando empezaste en periodismo, ¿tú ya empezaste en prensa escrita? Sí, ¿Hacías? sí. ¿Ah, sí? Bueno, realmente, bueno, mis primeras Porque eso ha cambiado mucho. mucho. Mis primeras prácticas fueron en la tele Ajá, y ahí fue cuando pensé que no era lo mío, ya. porque me ponía muy nerviosa, me equivocaba mucho. O sea, yo cuando me pongo nerviosa, como que mi cerebro no termina de coordinar y sí, imagino que es algo que le pasa a todo el mundo. A todo el mundo. Pero pensé que no. Y entonces, bueno, con la suerte de que en el mismo edificio está la tele y el periódico, probé en el periódico y ahí me quedé durante muchos años. Y luego llegó el boom de Internet y pasé a Internet y descubrí que podía ser más mi sitio. Porque yo a veces necesito estar haciendo muchas cosas a la vez. Y si un periodista de Internet necesita algo, es eso. Que Em, seas multidisciplinar. sí, y multitasking en el sentido, Multitasking, sí. sí, o sea, tener 25 ventanas abiertas Ya, y a la vez que estás haciendo una cosa, hacer otra. ya, Es algo, creo que muy bueno en mi profesión, en el puesto en el que yo estoy, en una web, pero también tiene su parte negativa, obviamente, y es que a veces me cuesta mucho concentrarme cuando me tengo que poner a hacer solo una cosa. ya, Es un ya. problema. Mucho. Eso ya venía de serie en Lo mí. digo no porque sea un problema, yo también lo tengo, ¿eh? No, O no te sea, entiendo. o sea, Creo que es algo que venía de serie en mí y que mi trabajo lo ha acrecentado. ya. Pero bueno, no pasa nada. Y Soy también la así. tecnología, ¿no? No, Porque me imagino claro. que cuando empezaste en esto era todo, por decirlo así, como más primitivo, Sí, más primario. Era, no sé, noticia, contrastar, editar, redactar, exponer en el periódico y poca cosa poco a más. poco, Porque ¿sabes? mm, no sé en qué año empezaste, no lo recuerdo bien, pero creo que por el año que tú me dijiste en el documento, Sí, yo recordaba mucho que era el mismo año yo también de fotografía, que entonces era cuando empezaban las redes sociales, sí. que era Facebook al principio, que todo el mundo tenía que hacerse una página fan y todos compartíamos los artículos ahí y darle me gusta y compartir y tal. O sea, yo creo que hemos vivido, yo creo que nuestra generación y tal, un cambio brutal en todos Tremendo. los aspectos. Y en el aspecto de comunicación y periodismo, yo creo que es salvaje, Muy salvaje. muy salvaje. Y a los medios de comunicación les ha costado, nos ha costado. ¿Sí? Nos hemos sentido a veces un poco como si no fuera nuestro terreno. Hay que tener en cuenta que un periódico estaba acostumbrado a publicar sus cosas, Ajá. que el periódico salía a la calle, obviamente había opiniones, Ujú. pero no tenías ese feedback tan claro que tienes ahora directo, E instantáneo. instantáneo. No solo en que te puedan comentar las noticias, que eso es guay, generar debate, para eso está la prensa Ya, también, eh, sino porque tú ves qué interesa de lo que cuentas. ya, Antes no teníamos esos datos. ya. A mí me parece una cosa súper interesante, pero también te puede hacer replantearte lo que llevas años haciendo. Quiero decir, la prensa ha publicado durante años sin saber si de todas esas 70 páginas que tenía un periódico, qué temas interesaban más. Puedes intuir, ¿no? Ajá, De qué se habla en la calle. ajá. Pero igual el tema que estaba en la página de Sociedad, que era media columna, la gente se lo leía de pe a pa y se lo releía otra vez. Sí, Hoy en día tenemos esos datos eh, al milímetro. O sea, yo en la página web vemos en cada momento cuánta gente hay en cada noticia, desde qué dispositivo está entrando, cuánto rato está leyendo la noticia, si es un paracaidista que se llama, que es un lector que cae, o sea, que llega y se va porque no le interesa. Todos esos datos los tenemos. Entonces, a veces te das cuenta de que haces cosas que no interesan y que llevas años haciéndolas y no interesan. Y te voy a hacer suponen una, mucho trabajo. te voy a hacer una pregunta. Igual, si me meto en algún charco, me dice Roberto, te estás metiendo en un charco, Vale. ¿ok? Si tus compañeros vienen a este podcast, escucharme. No soy periodista, no me lo tengáis en cuenta. Vale. Pero esto que acabas de decir ahora es una cosa que a veces he pensado. ¿Cuánto influye el hecho de que tú tengas tantos datos a la hora de valorar si una noticia gusta mucho o poco a la gente, o si es viral o no es viral?
¿cuánto influye a la hora de escoger las noticias? Es decir, tú acabas de decir, y es que hace muy poco lo pensé, lo que antes a lo mejor una noticia estaba en la 10ª página o 12ª página de un periódico o en las páginas finales de un periódico, que había mucha gente que empezaba el periódico por detrás, Sí, yo uno de yo lo he ellos, hecho toda la yo vida. también, o sea que a mí me está bien, pero bueno, entiendo que es eso. También se entendía que cuando lo ponías en ciertas partes del periódico no eran tan relevantes, o el que redactaba o el editor del periódico decidía dónde poner una noticia y otra en función de su importancia, ¿no? Y ahora me da la sensación de que hay mucho de ese periodismo que está más pendiente, no tanto de la importancia de la noticia, o sea, del fondo, sino más bien de la forma o de la viralidad que causa esa noticia. ¿Eso va en perjuicio o es algo bueno o es algo malo de lo que hablamos de la tecnología, ¿no? O sea, esa parte nueva de las redes sociales, ¿crees que ha hecho más mal que bien al periodismo? Pues yo creo que hay medios a los que les ha hecho un gran daño Sí, y creo que hay medios que lo han sabido aprovechar muy bien y que lo utilizan como debe utilizarse. Es una guía, ya, no te puede marcar. O sea, que una noticia sea la más vista no te puede marcar para que tú le des más importancia. ya, Evidentemente tú sabes que cuando hay determinados temas que tú sabes que los vas a publicar y aunque sí, sea la tontada del día, sabes que se la va a leer todo el mundo y que seguramente sea la noticia más vista del día. Pero eso no significa que tú como periodista le tengas que dar esa importancia. Tendrá su posición, en mi caso en la página web le decides que va en esta posición, pero no por eso la tienes que subir más arriba. ujú, Tienes que encontrar ese balance entre las cosas que le interesan a la gente porque son divertidas o porque son sí, entretenidas o porque sí, son curiosas sí, y las cosas que son importantes. sí, Que hay datos que hay que darlos y que a la gente pues igual, como los das todos los meses, el paro, el IPC, bueno, pues son han la dejado de gente ser es como, relevantes, pero lo son, lo son. lo son, o sea, nos afecta en nuestro día a día. Entonces, claro, tú como periodista tienes que encontrar ese punto Ese equilibrio. intermedio entre lo que sabes que puede entretener y que te va a dar muchos clics y lo que hay que dar por arriba o en primera página. Es que Al es final yo creo complicado, ¿eh? Es complicado. Y sí, muchos medios sí, han jugado mucho a esto y a dedicar a gente a hacer noticias clickbait y a hacer sí, noticias sí. divertidas que no, o sea, no tienen ni por qué ser fake news, no. Bueno, Pero tú juegas a eso, el ¿no? morbo. Em, y luego te pegas un batacazo, porque realmente el tráfico de una página web se compone de muchos tráficos Ajá, diferentes, ¿vale? ajá, Tienes el tráfico orgánico, ujú, que es el que quieres, porque es la gente que entra a tu web porque le interesa, ajá, ¿vale? voluntariamente. Voluntariamente, que la tienen favoritos o que pone. Y luego está el tráfico que te puede llegar por redes sociales Ujú, o el tráfico que te llega de Google, buscadores ujú. y de hoy en día Discover, que está ¿Qué cambiando es Discover? muchísimo. Es que como un es que no sé qué es Discover Discover exactamente. es cuando tú ahora entras en el móvil en Google, Sí, te ofrece un montón de noticias sí, que vale, eso es Discover, vale, ¿vale? okey. Se supone que entiende que descubre para ti lo que te puede interesar. Es súper peligroso, Es justo lo que súper te lo iba a peligroso. decir, digo, eso me parece una Una tendencia muy burbuja, peligrosa. es una burbuja tremenda, porque en el momento que pinchas, bueno, es como las redes sociales, Sí, sí, funciona igual, el mismo rollo de sí, 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 algoritmo. sí. Tú pinchas en algo y a partir de ahí te va a enseñar eso, solo eso. Y entras ahí en un bucle de que te parece que solo se habla de eso y que, bueno, el sesgo de confirmación, ¿no? Totalmente. Que te confirma lo que tú estás pensando y no hay nada más allá. Súper peligroso. Y eso genera mucho tráfico, porque Google tiene mucho poder y la gente no está tan acostumbrada, a no ser que sea tu público fiel este que decimos, la gente no está tan acostumbrada a tener sus favoritos, sus. Claro. Entra en Google o busca algo, o sea, lo de Discover hoy en día es tremendo, como la gente se informa a través de ahí. He descubierto últimamente que hay algunos navegadores nuevos de inteligencia artificial como Comet y ayer o antes de ayer me vino una actualización de ChatGPT, que mi inglés es horroroso, que ha sacado una nueva función que se llama Atlas, ¿la conoces? Mm. Funciona como un navegador también. Y me di cuenta, sobre todo en Comet, que claro, ahora la inteligencia artificial ya también selecciona lo que tú tienes que ver. O sea, cuando tú estás buscando información, estoy seguro que si estoy buscando una información local, es muy difícil que me lleven a La Rioja. Me llevarán a otros puntos que a ellos les interesa y me dio un poco de miedo el hecho de cuánto está manipulada la información hoy en día. Antes era como, posiblemente se podría manipular igual, posiblemente, no lo sé. Pero ahora me da la sensación que hemos perdido entre todos, esto no es una culpa de la prensa, sino de la sociedad, con un poco de credibilidad, porque no sabes muy bien quién dice, oye, mira, te voy a poner un caso, venga. Eh,
dos datos. Ayer me flipó porque vi que el New York Times tiene 11 millones de afiliados. Eso creo que también te da una independencia brutal a la hora Claro. de no depender de sponsor, o sea, de tanta publicidad, sino tus propios afiliados te sustentan, ¿no? Y a la hora, pues, tiene periodistas por todo el mundo, corresponsables, o sea, es una pasada, ¿no? Con lo cual, la credibilidad que tiene, pues, bueno, tendrá su tendencia política como todos, pero bueno, tal, ¿no? Pero vi una noticia que es de Bill Gates, de hace un par de días, que se ha hecho muy viral porque si veías alguna prensa, y a mí me pasó, y como venías tú, me dio por analizarlo. Seguramente si no hubieras venido tú, no lo hubiera analizado, ¿sabes? No lo hubiera... oh, ¿por qué? No, pues no. Pero dije, me vino a la cabeza y digo, ¿qué pasaría si lo leo en otro periódico? Y Bill Gates decía en una conferencia de prensa que dio una charla que ya no ve tan relevante el cambio climático. Sabes que Bill Gates ha sido Sí. un apasionado del cambio climático, bla, 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 ¿no? Y dio unas controvertidas declaraciones que decía que el cambio climático ya no lo veía tan importante ni tan emergente para el mundo y que veía otras cosas que eran mucho más relevantes y más importantes, pues como el tema de la salud, el hambre, bla, 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 y que el cambio climático pasaba como a un segundo plano. Si tú cogías esas declaraciones o si te molestabas en ir a YouTube y ver íntegro lo que él había dicho, lo miré en dos periódicos diferentes y uno decía sobre la misma noticia, Bill Gates ahora no era como criminaliza, sino era como... ya no es tan taxativo con el cambio climático, como si nos hubiera engañado todo este tiempo, y el otro decía prácticamente todo lo contrario. ¿Sabes? Decías, ¿por qué? O sea, ¿el periodismo no tendría que ser de alguna manera algo objetivo sobre una noticia? O sea, ¿tú crees que ahí hay mucha opinión personal y mucho sesgo todavía, y más ahora con las redes sociales, o no? Em, a ver, el periodismo siempre ha tenido su parte hay formas de contar las cosas. No, estás contando lo mismo, todo es Ajá. verdad, pero tú pones el foco en una cosa o en la otra. Y un titular sacado de contexto, hecho conscientemente y enfocado hacia algo, eso es muy chungo. Eso va en contra de la ética periodística. Se supone que Pero eso es un hilo muy finito, ¿no? súper fino, Muy fino. súper O fino. sea, se puede justificar, decir, no, no, al Sí, final yo estoy sí, dando sí, la claro. noticia. Siempre se puede Claro, justificar. claro, las opiniones no se pueden rebatir, es mi Pero opinión. es que realmente no es el periodista que está eligiendo poner ese titular así, no es que esté opinando como tal. Le está dando un sesgo determinado. Claro, Ya. está descontextualizando Ajá. algo. Y hoy en día es muy fácil descontextualizar. Y hoy en día es muy fácil descontextualizar porque lo hacemos mucho y porque la gente no lee. Sí, Quiero sí, decir, la gente solo lee titulares. sí. Nos hemos vuelto muy vagos como Hay sociedad, un súper déficit vagos. cognitivo total. Tremendo. Sí, La gente se limita a hacer scroll. ya. Punto. Sí, es verdad, eso Ver es verdad. titulares y ver frases. Yo el primero, Pedirle también. a alguien que se lea un artículo. Yo era de eh, los que me encantaba los domingos ir a comprar El País o El Mundo con esos suplementos, y lo es que primero es que una hacía era maravilla. desayunar y leerme el periódico entero, luego me leía el suplemento, pero reconozco que ahora ya no lo hago. ¿Y, Y sigue existiendo, y o en qué sea, empleas el tiempo? ¿En el móvil? sí, yo no soy mucho de Que en el móvil, móvil hay mucha información, Sí, sí, y buena, sí, pero nos pero cuesta más. A ¿cómo lo ver. sabes? Sí, Es una cuestión de credibilidad y de dogma de fe con la persona que te está transmitiendo la información, ¿no? sí, sí. O sea, creo en él y ya. Y no, no me Y, doy. y cada vez pasa más. Ya. Cada vez pasa más. Hoy en día se hace mucho periodismo de trincheras, que se llama, ¿no? Que es un periodismo de me posiciono Ah, sí, como claro, medio de comunicación claro, en claro. algo. Y, y eso es algo que había desaparecido. Pero es que a ver, es que es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, los medios de comunicación tenemos que mantener nuestra forma de ver las cosas y cómo queremos contarlas, ¿no? Y nuestra ética, etcétera. Pero luego los lectores también te piden determinadas cosas y tú ves sus intereses, y es lo que hablábamos antes, ¿no? Hay que encontrar ese equilibrio entre una cosa y la otra. Pero la sociedad es muy, o sea, presiona mucho en ese sentido. Los medios de comunicación hoy en día tenemos mucha presión porque dependemos de los clics. ¿Tú te sientes Y, presionada a la hora de elaborar o de...? pero presionada no por una empresa ni por No, 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 no. presionada por la sociedad, por el clic. O sea, es que es así. Wow. Em, Evidentemente tienes que ser consciente de ello y no dejarte llevar por ahí, y lo hacemos. Quiero decir, Somos y humanos, día o a sea, al día, nosotros en final... la redacción tenemos día a día debates en ese sentido, ¿no? ¿Mandamos una alerta de esto? ¿No la mandamos? Pues no, yo creo que no. Y eso es súper bueno. Pero hay otros medios que no lo hacen tanto y que se lanzan. Y esos medios, como muchas veces em, se viralizan mucho, tienden a marcar un poco el camino. Ya.
Ya. Y los tú demás... tienes que ser muy firme para no seguir ese camino. Ya. Y luego, claro, está la pasta. Es que los medios Te iba a decir de ahora la monetización. Claro, Sí. o sea, está muy bien que seas muy íntegro, pero si no te entra publicidad porque no entra la gente a tu web, pues no te sirve de Esto es nada como la el podcast. integridad. Está muy guay el podcast, pero si no lo monetizo, lo Claro, cierro. claro, es así. No, sí. Sí, al final es que yo creo que estamos en una sociedad que lo hemos envuelto todo de una manera muy rara y que al final está como muy viciada de muchas cosas que yo creo que va a ser muy difícil ahora mismo. Ayer también, yo soy un gran consumidor de entrevistas, no soy periodista. Nunca quería, mira, una de las entradas que iba a hacer contigo es que me intimidaba que vinieras porque al final tú eres una periodista y yo me siento como un impostor, un usurpador, porque me pongo un micrófono delante y porque hago preguntas, nada más lejos de mi intención. Yo quiero conversar y voy a decir muchas estupideces, ¿no? Pero me intimidaba mucho que tú vinieras porque es evidente que tú tienes un bagaje, tienes una experiencia y dices, ostras, ¿y este quién es? ¿No? Y la que venía nerviosa era yo. Te puedes creer. Pero yo soy desde pequeño. Yo me dormía con la radio, con José María García. Me despertaba. Me gustaba mucho Antonio Herrero. No sé si lo llegaste. ¿Sabes quién te digo? No. No, Antonio Herrero de la COPE, que murió en un accidente. Carlos Herrera, Gabilondo, Luis del Olmo. O sea, soy un gran fan de la radio. Yo si pudiera haría radio. Sé que no valgo para ello, pero mi ilusión de pequeño era ser locutor de radio. Y yo quería ser como ellos. Y hacer esos programas matutinos de 4 o 5 horas y variedades y entras y música y no sé qué, y ahora entrevisto y ahora tertulias políticas y tal. Yo me acuerdo tertulias que escuchaba con Pumares, un crítico de cine, Carlos Pumares, no sé si las llegado. Sí. Vale, que yo lo escuchaba y me reventaba la cabeza, ¿no? Porque aquello era... Hoy sería un tío normal, porque era muy visceral y tal, ¿no? Pero me voy por los cerros de Úbeda. Tú de vez en cuando párame, porque yo me voy, me despisto. Pero una de las cosas que he leído últimamente o lo he escuchado en algún lado, no sé de qué periodista, que a veces es columnista del Washington Post. Y yo sigo, no sé por qué, estoy muy al día en Estados Unidos y muy poco al día de España. No me preguntes por qué, no sé por qué. Pero bueno, me llamó la atención lo que dijo, que cuando él enviaba columnas al Washington Post, que de vez en cuando pues, le pedían columnas a él de lo que fuera, ¿no? Algo que había pasado en España o en Europa y tal, ¿no? Entonces él decía que él enviaba el artículo y luego el editor del Washington Post le enviaba preguntas sobre el artículo y le enviaba una pregunta y le contestaba. Y le enviaba otra pregunta y le contestaba. Y le enviaba otra pregunta y decía... Pero, porque al final es mi artículo y es mi opinión, o sea, ¿por qué me la estás todo el rato? Y él decía que cuando habló con el editor del Washington Post le decía, yo lo que necesito está bien que sea tu opinión, pero necesito que esté sustentada en algo, ¿ok? Darle veracidad de verdad, no que que te levantas un día por la mañana, es mi opinión, y como es mi opinión la escribo y me vale madre, perdón por la expresión mexicana, y me vale madre lo que tú pienses, ¿no? Y me pareció muy curioso que digo, eso es una manera muy representativa de lo que debería ser un poco la esencia del periodismo, ¿no? Y no me acuerdo quién era. Que no se trata de opinar por opinar. Exacto. Y tú cuando opinas, a ver, en una conversación con tus colegas puedes opinar lo que quieras, Hombre, por evidentemente. supuesto, sí. Pero cuando tienes tú un altavoz, escribes claro. y tienes un altavoz, tienes que opinar con una base y con un contexto y argumentando. Es que es algo básico. ¿El periodista siente esa responsabilidad cuando emite una opinión? O sea, Claro. ¿sabe que la leen, la escuchan? Claro. Sí. Y se le dan muchas vueltas a los textos, muchísimas. ¿Hay muchas rectificaciones cuando alguien plantea un...? No excesivas. Como mucho igual dudas. Oye, este párrafo no me queda claro, pero a ver, aquí este dato. Pero rectificaciones como tal de que algo esté mal, los periodistas saben lo que hacen. Sí, no. Por lo menos lo que yo vivo a mi alrededor. Yo te digo, yo soy un enamorado del periodismo y la verdad es que admiro mucho su trabajo porque opinar, no solo opinar, sino a mí lo que contrastar la noticia, el investigarla, el proceso ese que lleva a cabo un periodista de raza, de verdad, a mí eso me fascina, Sí. me fascina. Destapar un caso así, ¿sabes lo que te digo? Sí. Corrupción política, me encantan esas cosas. Había una serie de televisión española llamada Lou Grant, que era una redacción, emulaban al New York Post, y era una serie sobre una redacción de prensa del periódico del New York Post, y se llamaba Lou Grant, y él era el editor, y el día a día de lo que era el trabajo de un periodista, ¿no? Y yo me quedaba de pequeño en la tele y digo, yo quiero ser eso. Yo de mayor quiero ser eso, pero no, es mucho trabajo. Hablando de eso, perdona que ahora tire para atrás, ¿vale? Porque lo mismo, que quiero aportar ahora una cosita. Aporta lo que quieras, este es tu podcast. Y hablaremos del podcast El Periodismo.
Em, ¿Por qué decidiste ser periodista? ¿Esto es vocación o no es vocación? Porque en mi anterior episodio hablé con un forense, no, en mi anterior, y le pregunté lo mismo. Creo que son profesiones que son como muy vocacionales, ¿no? ¿O no? Pues lo suelen ser, Sí, no en ¿no? mi No en caso. tu caso, muy No en bien. mi Pasemos caso. pregunta. Y además es algo que me ha costado años como decir en alto, porque Sí, me daba como vergüenza decir, no, yo es que, o sea, yo elegí periodismo pues porque, o sea, yo hice la selectividad ajá, sin saber muy bien qué quería estudiar, no ok, tenía ni idea. No tenía pero... ni idea. Dije, bueno, pues cuando tenga la nota, pues ya veremos. Me Ah, fue medio bien y mirando, yo era bastante de letras, pues venga, pues esto suena bien. Pero no, o sea, la no, mayoría de mis compañeros eran como, yo quiero ser periodista. No es mi caso. Quizás por eso no soy una periodista al uso. ok, ok. Quizás es por eso que no soy lo que te decía antes, ¿no? No soy una periodista de sentarme a escribir. Bueno, necesito cosas un poco diferentes. Entonces, cuando empezaste en prensa, que era la prensa más tradicional, estabas también un poco... Pero me gustaba. ¿Te gustaba? Sí, 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 me ¿O estabas un gustaba. poco así como descolocado diciendo, "Ay, no No, sé no, me yo"? gustaba, me gustaba. ¿Ah, sí? Sí, 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 ¿Qué me es lo que más te gustaba. gustaba cuando empezaste? ¿Qué es lo que más...? Pues mira, hacer reportajes, entrevistar a gente, cuando conoces casos y que luego es algo que he hecho, pues lo que hablamos con los podcasts y así, eh, contar historias de Sí, personas. ya. Por ejemplo, lo que dices tú de destapar, eso me llama menos. ¿Ah, sí? Sí, me llama menos. Pero contar una historia, conocer a alguien con un fondo increíble y que tenga algo súper interesante que contar, eso es guay. Me Eso es guay. gusta, es un poco, sí, la narración, ¿no? De algo que puede ser Sí, interesante, sí, está bien. Yo, el tema este te lo preguntaba del periodismo, por qué empezaste y todo eso, por lo que te decía, que me parecen como profesiones que son como muy vocacionales sí, y que, aunque tú hayas empezado de una manera así como, que no sé, que sí, que no, pero al final se convierte en tu forma de vida sí, y sí, estás encantadísima, imagino, con ser sí, periodista sí, de... sí. Me gusta. El cambio este de cuando hacías reportajes, entrevistas y todas esas cosas, a esta parte de ahora que te está tocando, porque me parece que es súper mega diferente, que no tiene nada Muy que ver, diferente, sí. ¿qué es lo que echas de menos de aquella época y qué es lo que no echas de menos de aquella época? Pues mira, echo de menos seguramente lo que te comentaba antes, de obligarme a sentarme y hacer una cosa y concentrarme y dedicarle tiempo a ello Ajá. y ser concienzuda y terminarlo em, y no echo de menos. Pues no lo sé, no sé qué no echo de menos. Quizás el tener que, cuando te preparas estas, por ejemplo, vas a hacer una entrevista, Ajá. a mí me genera muchos nervios, porque siempre pienso que debería saber más sobre el personaje, que va a parecer que no le hago las preguntas interesantes, ¿no? Estas cosas que tenemos todos, que Sí, dudamos sí, mil sí. de nosotros. Sí, 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 sí. Entonces eso me generaba, lo pasaba mal, Ansiedad. sí, decir, no ansiedad, pero, jolín, lo voy a hacer fatal. ¿Te ha pasado alguna vez alguna cosa que digas, "Ah, esta entrevista se me escapó"? ¿Alguna pregunta que...? Porque puede pasar, ¿no? Que hagas una Sí. entrevista y estés yendo para tu casa y digas, "Ah, ¿y A, por qué no le pregunté a mí esto y por qué siempre, no?" casi siempre, y saldré a que diré, mierda, no he contado esto, tenía que haber dicho aquello. Pero quiero creer que le pasa a todo el mundo, no lo sé, Eso sí, mira, te lo no lo enseño. sé. Eso es todo lo que tengo preparado contigo. ¿Crees que algo de lo que he puesto aquí va a salir ahora? Va en... No, no. no. Y cuando te vayas, yo estaría capaz de decir, oye, me dejas 2 horas más y volvemos a repetir otra vez el Pero podcast. ¿sabes lo que Es pasa? normal, es Que no normal. pensamos que el que va a Sí, escuchar esto o el que lee la entrevista aquella que yo hice y me dejé 5 preguntas, por supuesto. no se da cuenta de eso. Esa Claro. persona lo va a leer o Por lo va a primera escuchar vez, y le va a parecer bien o mal, claro. o va a decir, jolín, pues se ha quedado un poco pobre, o le va a encantar, pero Ese no hace, no, sufrimiento es tuyo solo. claro, no te va a Sí, juzgar así. sí, sí. Antes me has dicho que te quedaba algo pendiente y que querías Sí, volver. bueno, está un poco fuera No, no, de lo que no. estamos hablando, Suéltalo. pero no, hay una cosa que me preocupa mucho, que lo que hablábamos de la sociedad, del sesgo de confirmación, Sí. de que vivimos muchos en una burbuja, Ajá. eh, y luego hay una cosa que me preocupa muchísimo, que oigo mucho y es, yo es que no veo las noticias, porque es que no hay más que cosas malas, porque es que, yo Se es oye que no mucho, leo sí. periódicos porque, El telediario. claro, el abstraerte totalmente de que existe esa realidad. Es decir, evidentemente a todos nos termina agotando, ¿no? Escuchar guerra, conflictos, los políticos, o sea, estas cosas nos terminan agotando. Es verdad que Sí, nos agotan la verdad y es que sí. necesitamos abstraernos de eso muchas veces y no pasa nada. Pero el abstraerte del todo, totalmente, y no ser capaz de estar un poco al día, me parece súper peligroso. Porque, primero, porque no ves cuál es la realidad del mundo, o sea, Ujú. y porque es la única forma de ser críticos con lo que ocurre. Quiero decir, si no estás de acuerdo con la clase política que tenemos ahora mismo,
eh, ya tendrás tu oportunidad cuando lleguen las elecciones y votas, pero tendrás que saber qué es lo que estás haciendo. No puedes decir, no, simplemente es que son todos iguales, que... Pues bueno, eso que dices es un debate un poco profundo, ¿eh? es súper profundo, Muy profundo. pero daría para otro podcast. Seguro. Pero me preocupa mucho que la gente esté desinformada. Pero yo creo que tú, Lo mismo que esté sobreinformada de determinadas es que cosas. es justo lo que te iba a decir. Es que tú que estás en redes, ¿no crees que hay tanto defecto como exceso de información? Y a veces el exceso de información no es que sea la mejor información. Yo creo que la gente está un poco aburrida porque realmente ha perdido un poco el contacto. Por ejemplo, antes tenías periodistas de referencia que tú creías en lo que te decían y tenía un bagaje detrás esa persona y un compromiso, incluso un compromiso social. Y ahora, en cambio, ves... No sé cómo lo manejáis vosotros, ¿no? Pero, por ejemplo, y hablaremos del podcast también, ¿no? Porque me parece que es también un poco... No, no es intrusismo, pero es intrusismo. Pero sí, es que al final, em, ¿cómo ves el tema de que haya tanto pseudo periodista volcando diariamente tanta noticia en red social con el único afán de monetizar sin percibir que es lo que hablábamos antes, ¿no? Que tiene una responsabilidad a la hora de volcar toda esa información en redes, ¿no? Porque últimamente hay muchos, no quiero decir nombres, ¿no? Pero hay muchos periodistas que tienen el carnet de periodista, que tienen la carrera de periodista, pero lo utilizan casi como si fuese una pistola, ¿no? Sí. No sé, un arma. Pues por un lado me parece muy peligroso porque tú como periodista lo que tienes es que responder a eso que hablábamos antes, ¿no? Tienes que responder a una ética periodística y tienes que responder a esto lo cuento porque lo sé así y porque tengo mis fuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sabemos cómo funciona Sí, esto. Pero por otro lado tenemos que pensar los medios de comunicación tradicionales, ¿por qué la gente termina ahí? exacto. ¿Qué está pasando para que la gente salga de un medio de comunicación y conecte más con esa persona que contigo como medio de comunicación? Ujú. No tengo una respuesta. Ya, yo No tengo tampoco. una respuesta. Que esa es otra cosa de la que te iba a decir. Y es que hoy en día hay que opinar de todo y todo el mundo tiene una opinión clara sobre algo. Y no tiene por qué. Hay muchas cosas de las que no tengo una opinión y no pasa nada. No pasa nada. No podemos tener una opinión sobre algo siempre. Yo ahí discrepo. Yo creo que sí puedes tener una opinión de todo, pero asegúrate de que esté un poco formada la opinión, en Vale. base a algo. Pero lo que creo que sí que hay mucho opinólogo por el hecho simplemente de opinar, de abrir la boca. Sí, sí. Y por el Y tema cuanto más polémico sea el tema, de mejor. notoriedad, te iba a decir, ¿no? Cuanto más notoriedad tengo, más me respalda esa notoriedad, pero no, mi opinión no está respaldada por un contraste de la noticia que voy a dar, sino me da la notoriedad el like o las personas que me siguen y conectan con el pensamiento que yo tengo. Y creo que eso es un flaco favor que hace muchos periodistas al periodismo. Porque además suele ser algo muy forzado. Muy Es decir, forzado. eligen temas, formas de contarlo y palabras concretas para generar esa tensión y esa ira, ¿no? Sí. Que muchas veces ahí está la conexión, en la ira. ¿Tú O crees que sea, estamos en una época que es muy fácil manipular a la gente a través de sí. los medios? Increíble, es algo que se oye muchísimo, ¿no? Es el momento que más información tenemos a nuestro alcance Ujú. y es cuando más manipulados estamos. Sí, sí. También entiendo que es por un exceso de información y de inputs, quiero decir. También, y esto va vinculado a lo que decía antes de la gente que no quiere informarse, y es porque escuchas la misma noticia desde tantos puntos de vista diferentes, desde tantos medios de comunicación diferentes, desde tantas herramientas diferentes, es que te llega el alerta, lo ves en Instagram, lo ves en Twitter, bueno, en X, lo ves en la tele, lo escuchas en la radio. Uf, terminamos saturados y es normal. Al final, Ha- ¿sabes? Me Hay pongo... que elegir. Sí, hay que ser selectivo. Claro, Pero es que la gente ya no es selectiva. no. Es que ahora mismo ya es un trabajo, un exceso de trabajo al que ya de por sí tienen en sus vidas diarias. Dice, y encima tengo que ser selectivo con las Ya, noticias. pero es que si no eliges tú, la herramienta va a elegir por ti. Mm, Y es lo que está Es ocurriendo. lo que está ocurriendo. Claro. De facto es lo que está pasando. Yo soy un gran consumidor de noticias y estoy seguro que muchas de ellas son producidas por bots, pero intento desgranar un poquito lo que está bien y lo que está mal, bajo mi prisma y bajo mi punto de vista. Estaré muy equivocado siempre. Pero, por ejemplo, en las últimas elecciones en Estados Unidos, la prensa y las noticias y los periodistas que estuvieron, por ejemplo, en podcast, se dice que donde ganaron las elecciones Donald Trump es yendo a podcasts Sí, sí. que no eran de periodistas. Porque en Estados Unidos, me imagino que lo sabrás, los podcasts más consumidos no son de periodistas. Pero en cambio los políticos van a esos podcasts para transmitir su mensaje. Claro. Es muy curioso eso, ¿no? O sea, el periodista ha dejado de ser para ciertas clases políticas que tienen que enviar un mensaje,
ya está empezando a dejar de ser el vehículo principal por donde antes sí que vehiculaban sus mensajes, sus programas políticos, cómo llegar a la gente, cómo llegar a la gente que les votase. Ahora ya hay otros medios y es algo que... ¿Cómo veis vosotros los periodistas, los que habéis estudiado una carrera, los que trabajáis en el medio, cómo veis esa usurpación por parte de gente que tiene muy fácil acceso ahora a una cámara como yo, un micro como yo, y que los políticos empiezan a vernos a nosotros como, ¿sabes qué? Te voy a escoger a ti para dar la noticia en vez de a un periodista. Esto no es, ¿cómo lo veis? Es que yo me pongo en vuestro pellejo y ahí me sentaría como cuerno quemado. Sí, a ver, sabe malo porque además la forma en que los políticos han tenido siempre de comunicarse con los medios de comunicación ha sido ruedas de prensa, notas de prensa, una entrevista, etcétera. Ahora mandan un tuit Sí. y va para todos igual. Ajá. No tienes posibilidad de preguntar ni de... Y eso, Ya ojito. es, sí. Y luego el tema del intrusismo. Siempre ha habido intrusismo. El periodismo es una profesión en la que siempre ha habido... Toda la vida ha habido gente escribiendo en los periódicos que no era periodista. Sí. En mi redacción ha habido mucha gente que no era periodista, porque entonces no todo el mundo estudiaba una carrera. Igual uno empezaba escribiendo un poco, lo hacía bien y terminaba siendo periodista sin la carrera, pero trabajando de ello. Si tú lo haces bien, que si no eres... Pero al final, por ejemplo, en este caso, Joe Rogan o, no sé, ahora no se me ocurren nombres, los conozco a todos, pero bueno... no digo que Joe Rogan sea el caso porque gana cientos de millones de dólares con Spotify, ¿no? No creo que a él le valga a pito uno u otro, le da un poco igual, ¿no? Pero el podcaster o la persona que se dedica con un micrófono, podcaster o llámalo como quieras, no tiene detrás de sí, no le respalda el tema de ser periodista y eso va implícito en el tema de no tengo la obligación de contrastar lo que tú me estás... O sea, a mí lo único que me guía para sentarte aquí y explicarme tu mensaje es que a mí me va a dar audiencia, yo lo voy a monetizar y tú vas a estar contento porque das tu mensaje. A mí me da igual si es mejor o peor. Voy a hacer un par de preguntas igual para sentirte un poco incómodo, pero en el fondo no tengo esa obligación. Yo creo que el periodista sí que tiene un poco la obligación de contrastar a veces y ser un poquito más incisivo en las preguntas. Claro, ellos tienen una libertad que nosotros no tenemos. Es lo mismo que los pseudomedios que han salido a levantar una piedra y salen 25, que muchos, como dices, hechos por bots o simplemente medio noticias copiadas, pegadas de cualquier lado. Bueno, pero es que evidentemente nosotros tenemos una responsabilidad que esa persona no tiene. Claro. Pero es que esa persona está conectando con la gente. A mí me sabe malo por eso, por la responsabilidad, porque nosotros, digamos que nos hacemos entre nosotros un control, ¿vale? Los medios de comunicación somos muy críticos unos con otros, muchísimo, a veces en exceso. Y no lo somos tanto con este tipo de personas porque nos parece que no va con nosotros, cuando realmente sí que están haciendo un trabajo muy parecido al nuestro. No están haciendo periodismo porque no son periodistas y porque no cumplen las reglas que nosotros cumplimos, ¿no? ¿Me sabe malo? Claro que sí. Es que no quiero decir no me gusta que exista eso, porque si existe es porque la gente también lo demanda. Entonces es una falta mejor de educación de la gente, en el sentido de, no educación de que sean mal educados, sino de que no acaban de valorar exactamente o discernir de dónde quiero recibir la información. Claro. ¿Quién me la está dando? ¿Quién me la está filtrando? ¿Una persona que no se dedica a esto, que simplemente tiene un medio de comunicación, punto? ¿O alguien que sí se dedica a esto y sabe qué preguntar, que previamente ha indagado sobre esa persona? Hay un trabajo para preparar una entrevista. Esto mucha gente igual, a veces no. O sea, ahora que yo no quiero hacer entrevistas en el podcast. O sea, lo que estoy haciendo hoy contigo, a mí me va a producir urticaria cuando salga de aquí hoy directamente un diazepam, porque lo paso fatal. Yo solo quiero conversar con la gente, pasarlo bien y tener una conversación amena, ¿no? Pero me lo he querido preparar un poco contigo por respeto a ti, a tu profesión y por no hacerte perder el tiempo. Y me he dado cuenta de lo complicado que es indagar sobre una persona. He indagado pues los podcasts que has hecho con el grupo Vocento, que luego hablaremos de ellos, que me gustaron mucho. Eres guionista, tal. Me he querido formar un poco antes de ponerme delante tuyo con un micrófono, ¿no? Y creo que esto la gente no lo sabe. No. Que hay un trabajo detrás de cada entrevista que es brutal. Hay un equipo de redacción. Cuando, por ejemplo, no sé, Carlos Herrera hace una entrevista en la COPE por las mañanas, hay 20 tíos preparando esa entrevista, esas 10 preguntas están súper preparadas. La gente oye esa entrevista y piensa que Herrera se ha puesto ahí y ha dicho, sí, venga, voy a ver qué pregunto. Claro, y puede pasar, hay alguna que va a colar, sí, ¿no? Bueno. Pero hay un trabajo detrás de investigación, de desarrollo, y yo creo que ese es el filtro
que deberíamos dejar pasar todos a la hora de recibir información. Y creo que ese es el gran problema hoy en día de los medios de comunicación. Yo creo. Yo creo que también se ha creado un halo alrededor de los medios de comunicación de están todos manipulados, Ajá. que, yo no lo veo así, pero creo que sí que la gente como que se lo cree o se lo quiere creer como para justificar el hecho de que se están yendo fuera Ya, a buscar otras cosas, ya, ¿no? ya. Las redes sociales son las que tienen parte de la responsabilidad en esto, ¿eh? Y no sé hasta qué punto es malo o bueno, pero es cierto que la gente ha encontrado ahí un medio por el que informarse que, que nadie sabe qué hay detrás y eso es peligroso, porque si un medio de comunicación mete la pataza, tiene una responsabilidad. Eh, Una responsabilidad enorme. Y vas ahí, vas a llamar a la puerta y va a decir la persona que ha resultado afectada, oye, ¿qué pasa? Y esto pasa en redes, en un podcast de un tío que tal, pues bueno, si es uno súper conocido, pues también, pero en general es que no hay responsabilidad no, detrás. ninguna, ninguna. No hay ningún código deontológico Claro. que te ampare a la hora de hacer ese tipo de entrevistas. Yo, uno de los podcasts que más he escuchado en Estados Unidos, no lo he escuchado mucho, pero de vez en cuando me saltaba algún episodio y lo veía y lo escuchaba porque no es con cámaras, es solo audio. Es el de Mark Quedan de Maron. esos ya, no Ah, quedan. hoy quería hacer un ejercicio contigo. No lo voy a hacer, o sí, no lo sé, que durante un rato vamos a apagar las Ah, cámaras bien, y vamos a hacer sin problema. un programa de audio a lo que es el podcast, un audio puro y duro. Y bueno, no las apagaremos físicamente, pero luego yo en la edición voy a apagar las cámaras. Vale. Em, pero escuchaba un podcast que se llama, el presentador es Mark Maron, que es un comediante, actor, y ha tenido uno de los podcasts más famosos en Estados Unidos. De hecho, él fue cuando la presidencia de Barack Obama se hizo viral entonces, porque él tenía un podcast, de hecho lo cerró hace poco porque no estaba de acuerdo en cómo había virado el tema de los podcasts hoy en día. Por ejemplo, él es un enemigo acérrimo de Joe Rogan, se llaman fatal, y dice que no quiere entrar en este juego en el que están sumidos los videopodcasts ahora mismo, ¿no? Él quiere, pues ha retirado, ha dicho, yo voy a hacer otras Lo puede cosas. permitir también. Seguro, hombre, seguro. Pero él consiguió una cosa que entonces fue un hito, que consiguió que Barack Obama, cuando era presidente de Estados Unidos, fue a su podcast, le concedió una entrevista y su podcast, hay solo 2 fotos, puedes buscar por Google, no hay imágenes de vídeo, no hay nada, solo hay 2 fotos y se ve todo el equipo de seguridad como va, él vive en California, una casa normal y en el garaje, la típica, ¿sabes? La típica casa californiana con el garaje a un lado y tal, pues él tenía el podcast ahí lleno de libros, fotos, tal, era un puto desastre porque no había cámaras y le interesaba 3 pitos, y se ve como Barack Obama entra, se quita la americana, se sienta, y como tú y como yo, los mismos micros, los Shure estos, y le hace una entrevista. Y creo que fue el primer podcast que realmente la gente empezó a entender lo que era un podcast, pero consiguió que todo un presidente de Estados Unidos fuera al garaje de su casa a hacer la entrevista para un podcast. Y yo creo que aquel fue el primer gran mensaje a la sociedad, decir, hay más medios de comunicación. Estoy seguro que Barack Obama no dijo, me cae bien Mark Maron, o Pues eso que estaría también, estudiadísimo, claro. pero me imagino que era un mensaje que había ahí Claro. implícito, decir, ¿sabes qué? New York Post, ¿sabes qué? Washington Post, no os necesito para enviar mis Tengo más mensajes, altavoces, sí. tengo más altavoces y a partir de ahora va a haber más. Yo creo que eso fue un punto de inflexión en la comunicación, pero hasta entonces yo creo que Mark Maron era un tío, y sigue siendo un tío muy respetado, pero de entonces a ahora, yo creo que esto es un desmadre, Sí. eso es un Y ahora desmadre, se cuida la imagen, es una cosa es tremenda. un A veces desmadre. te estás olvidando de que estás escuchando un podcast, estás mirando las cosas. Cuando hacía los narrativos estos que he ¿Ya hecho, no los haces? estamos trabajando en el siguiente. Ok. Em, Me daba cuenta que muchas veces pensaba en imagen. ¿Ah, sí? Que decía, que no hace falta, que eso es muy curioso, sí. Ya. Decía, esto va a quedar chulo si le ponemos. No, He que escuchado es un par, solo ¿eh? audio. He Solo escuchado un audio. par. Me gustan. Me recuerda a la radio antigua. Sí, Las novelas de es un radio, poco ¿no? eso, ¿no? Sí, a mí me suena a eso. Me gustan Mm, mucho. Em, no, esto no lo digo por lo que iba a decir, sino porque voy un poco a salto de mata, ¿eh? Pero igual sí por lo que voy a decir también. ¿No crees que los medios de comunicación, los tradicionales, aún están un poco como atrincherados? O sea, al final esto es una ola que nos ha invadido. Podcast, medios audiovisuales, redes sociales. Y a mí me da la sensación que hay algunos medios de comunicación tradicionales, prensa escrita, el periódico La Rioja, El País, El Mundo, el que sea, ¿no? Me refiero a ese tipo de prensa. em, Como que aún no acaban de asimilar ese cambio y como que les cuesta aceptar que ha habido un cambio, que sí, la gente ya no consume televisión, consume YouTube, que es la plataforma audiovisual más consumida del mundo,
que si necesitas llegar a más gente, no tienes que hacer un canal de televisión, tienes que hacer un canal de YouTube, que las cosas han cambiado. Me da la sensación como que hay gente que aún como que se amarra al pasado, como que no abraza no sé, me da rabia que digas, por ejemplo, un periódico, ¿no? Que diga, oye, vamos a hacer un podcast. Pero no un podcast como haría un programa de radio, sino vamos a adoptar la coyuntura del podcast. Vamos a darle esa informalidad, vamos a darle esa frescura y adoptarlo como un medio más de expresión. ¿No te parece a ti que... Sí, a ver, por una parte, así lo veo yo, ¿eh? Por una parte sí, hay cierta reticencia por muchos, ya va viendo menos, pero es que ya vamos tarde. Claro, Ya vamos tarde. sí. Ten en cuenta que hay varios periódicos centenarios en España. Hay Sí. muchos que llevan, bueno, El País y El Mundo, pues desde la transición. Lo tenían todo. Es que era muy sencillo, ¿no? Muy sencillo en el sentido de los periódicos se agotaban, la Sí. publicidad la gente hacía cola para poner publicidad en los periódicos. Sí. Y de la noche al día eso desapareció. Pero Ujú. fue una cosa como no la vieron venir, no la Ujú. vimos venir, fue Ujú. así. Ujú. Eso por un lado. Por otro, hay una falta de adaptación por perfiles que se han quedado muy anclados. Y lo mismo que pasa con el medio de comunicación en general, pasa con el periodista en sí, ¿no? Él hacía sus cosas a su manera y pedirle a un periodista con 50 años que se rehaga y que aprenda a hacer un podcast o que aprenda redes sociales, no les va. Primero porque no lo entienden, no lo quieren entender y también porque les cuesta. Y a veces hay gente a la que lo que le cuesta no lo quiere hacer, porque Ya. lo ve desconocido y lo ve que se le escapa de las manos. O sea, cuando tienes algo muy dominado y de repente te Sí. dicen que eso ya no vale, Sí. ostras, eso es muy duro. Da miedo. Eso es muy duro. El cambio. Y mañana me va a pasar a mí. Sí. Quiero decir, Sí, sí, es sí, así. sí. Nos va a pasar. Ajá. Tal y como van las cosas, después de la IA vendrá otra cosa que se nos comerá. Uf, Y, sí, ¿sabes? sí. Y hay una tercera pata que es lo más importante. Y es que tú puedes hacer lo que quieras por estar en YouTube, en Instagram, en tal cual. Pero a ti lo que te da de comer es vender periódicos o tener suscriptores en tu web. Quiero decir, está muy guay utilizar Instagram para dar a conocer Diario La Rioja. A mí me encanta. Pero yo para lo que quiero llegar a la gente no solo para que me conozca, es para que se suscriba al periódico. Ya. Es el objetivo. Yo es que a veces Es veo... que no somos una ONG, somos una empresa. A veces veo las suscripciones de los periódicos. Yo estaba suscrito al País hasta hace poco y por lo que pagaba de suscripción digo, no sé cómo pueden ser rentables. O sea, ya sé que entran otros, hay otros... Hay muchísimas cosas Hay alrededor, muchísimas cosas, sí. ¿no? Pero solo con la suscripción digo... Porque hoy en día el objetivo de todos lo está haciendo el New York Times y lo está haciendo todo y por ahí vamos todos. Ya. Porque es así como funciona. Pero no solo en medios de comunicación, en Spotify, en todo. Es ir a volumen. Sí. Es ir a volumen. Sí. Entonces, bueno, ya tendrán tiempo cuando tú estés contento con el producto de cada vez ir pidiéndote más. ¿Sabes que Netflix ha llegado a un acuerdo con Spotify y ya va a haber una pestañita de podcast? Yo cuando vi eso lo Sí, vi leí hace unos otro día, días, sí. me alteré, digo, "Buah, esto es una locura". Sí, Se nos va de las manos. es que cada vez tiene que haber más sinergias porque es que lo queremos tener todo en la palma de la mano. Entonces... Van a faltar periodistas. Sí. Pero periodistas un poco, pues eso, Sí. No sé, a mí a veces escuchas... Igual, también te digo una cosa. Ahora me voy a poner de parte de los podcasters. Cuando un programa de radio aparece entre los más escuchados en los podcasts, yo digo, es que no es un podcast. Es que es un programa de radio. Es que es otra cosa. Es que eso me da mucha sí, rabia. sí. Debería haber una lista de pues, los programas de radio más escuchados y los podcasts más Estoy escuchados. de acuerdo. Pero radio mezclado con podcast, es que a veces escucho a este de las noches, ¿cómo se llama? Juanma Castaño, de la COPE. Sí. Somos el podcast más escuchado de España. Y digo, no. Que no. Que no eres el Que podcast. no. No. Estoy de No te hagas acuerdo. pajas mentales. Totalmente. Es un programa de radio increíble el que haces, me encanta, me lo Sí. paso muy bien, lo escucho y me divierto. Bueno, yo lo escucho por las mañanas, pero no es un podcast. Eso lo hacemos ya todos. Hay que decir, Sí. yo excepto la radio por la mañana que me lo suelo poner cuando me levanto, el resto del día cuando quiero escuchar un programa de radio lo escucho en Spotify y Sí. a la hora que me da la gana. ¿Cuál es la diferencia de la radio a un podcast hoy en día? La interacción a lo mejor con la gente, que tú puedes, que te hagan llamadas a lo mejor, que sea un trato más directo con la gente, que puedas insertar módulos de música, que puedas, no sé, hacer algo un poco más, porque el podcast al final es algo enlatado que se graba y tú lo puedes consumir cuando quieras, pero no tiene igual tanta versatilidad como la radio, ¿no? Yo creo. Claro, No sé. es que este podcast que estamos haciendo tú y yo se puede escuchar dentro de un mes y va a tener la misma validez. Sí o no. Un programa de radio
Dentro de... Para mañana ya... ¡fiu! Porque es muy de Es el día a día. actualidad. Estoy hablando de Es actualidad. información, ¿eh? Ya. Estoy hablando Sí, de pero un programa información. tipo variedad, más de información general, porque hoy en día es que hay información general, pero en el mismo, Carlos Herrera o cualquier otro programa, Francino, hablan de todo, desde el cine, Sí. hablan A un ver, poquito de todo. la principal diferencia es que no hay una edición. Claro. Es decir, tú aquí esto luego lo vas a trabajar de una manera y... No te creas, Es bueno, igual tú... pero en general los podcasts, Sí, un están un programa poquito de más radio trabajados. suelta tal cual y como ha salido, ha salido. Sí. Hoy en día te requiere mucho trabajo el podcast porque es un poco lo que hablábamos ahora, también les afecta a los podcasters, que es que al final tú haces un producto que puede estar mejor o peor, pero al final es un trabajo. Sí. Porque estás muchas horas y tienes que editar el sonido, tienes que editar las cámaras, y generalmente lo suele hacer uno, más o menos. Pero, y luego pues querrás algo a cambio, monetizar y tal. Y me he dado cuenta que ahora mismo los podcasts están entrando en la misma crisis que ha tenido la prensa en lo que estamos hablando, ¿no? Porque ya empiezas a ver a ciertos entrevistados que ya los utilizan en varios podcasts y hacen ¿cómo se dice esto? El tour, ¿no? Sí. Van a uno, van al otro, van al otro, van al otro, van al otro. Y luego ves como que porque es muy goloso que tú subes un podcast, por ejemplo, a YouTube, ¿no? Para monetizar. Y tienes, no sé, 3.000, 4.000 visitas y te pagan por esas visitas, ¿no? Pero si tú no vuelves a subir otro podcast, no te pagan más. Te va a generar visitas a lo mejor el que ya has subido, pero ya no te va a dar el mismo dinero. Entonces, ¿qué provoca eso? Que tú digas, pues yo cada semana necesito subir un podcast. Y yo cada semana necesito noticias o entrevistados que me den viralidad y que me den chance para poder ganar dinero. Y al final se convierte todo en una cosa muy viciada también. Sí. Y al final como que pierde un poco la esencia de lo que es el podcast y luego la credibilidad. Porque yo el otro día vi, no lo voy a decir el nombre, el podcast más escuchado de España. Y el mensaje que ponía en la miniatura dice, ¿podemos hablar con Dios? Digo, ¡ah, la verga! ¡Ah, la verga! Ahora sí que nos pusimos intensos. O sea, esto sí que ya me supera. O sea, y luego veías al tipo sentado con un traje y con una buena voz, radiofónica, profunda, grave, y se le veía pues con autoridad, ¿no? Y con cierta credibilidad en lo que decía, ¿no? Pero dices, pero no hablaste con Dios. O sea, no... Ya, pero él es consciente de que eso va a llamar la atención, es así. Y de gran consumo, 1,5 millones de visitas. ¿Cómo lo ves? Mucho más que la mayoría de programas de televisión en España ahora mismo. Nosotros vamos a hacer más con este. Uy, no sé yo. No lo veo. No lo veo. No puede ser, que nunca se sabe. Nunca se sabe. Nunca se sabe. La gente allá afuera es muy extraña. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? La que estás haciendo ahora. Vamos a hablar de ti. ¿Hemos venido a hablar de mi libro o de tu libro? De tu libro. De todos los libros. Me gusta hablar. ¿Qué es lo que más me gusta ahora mismo? Seguramente hacer cosas nuevas. Como por ejemplo. Por ejemplo, los vídeos estos de redes, ¿vale? Es una cosa a la que me he enfrentado hace unos meses que nunca había hecho y me encanta. Me gusta mucho que en el texto que me enviaste me dijiste que cuando empecé a hacer vídeos no tenía muy claro cómo editarlos y tal, y llegó un momento que dije, dejarme sola. A ver, realmente lo que dije es, yo lo quiero hacer sola. Ajá. Quiero editarlos yo. No tengo ni idea. No tenía ni idea. O sea, más allá de juntar 3 clips, yo no sabía editar vídeos. Pero dije, es que sé cómo funcionan las cosas en la redacción, igual que en todos los trabajos. Ponerte de acuerdo con otra persona, venga tú por horarios, por tiempo, por hoy yo tengo esto, hoy tienes tú. A veces es un poco locura. Y dije, yo me organizo, yo me lo guiso, yo me lo como y ya tiraremos para adelante. Porque tú eres de. Me da la sensación que nos parecemos un poco. Tú eres de como de retos, ¿no? O sea, sí. No hay un no. Yo me aburro enseguida de todo. No hay un no. O sea, te planteo esto y dices, lo voy a probar. ¿Así? Totalmente. ¿Qué es lo que te quedaría por hacer? Esto sería como la parte final de la entrevista. A la verga, no soy periodista. ¿Qué es lo que te quedaría, o sea, de aquí a 15 o 20 años, qué es lo que tú crees que te quedaría por hacer dentro del periodismo? ¿Qué te gustaría hacer realmente? ¿Hay algo que te gustaría y dijeras, esto no quiero jubilarme? Eres muy joven. Buah, no tengo aún ni idea. queda. No ¿No te lo lo has sé. planteado nunca? ¿Nunca? Yo no miro así a futuro. Ah, ¿no? ¿Es de presente? Sí. De hoy, mañana ya veremos. Sí, totalmente. Eso es muy de periodista, ¿no? Vivir el presente. Puede ser, sí, puede ser. No pienso que voy a estar haciendo dentro de 5 años. ¿No? No lo sé. Seguramente lo mismo. Pero estoy contenta. Pero no pienso. Lo que sí quiero es seguir adaptándome a lo que venga. Puede ser un objetivo. Pero te la formulo la pregunta de otra manera. ¿Cuáles son los cambios que tú crees que vienen a corto o medio plazo en el mundo de la prensa? ¿Qué es lo que tú crees que en esto vamos a cambiar seguro? Buah, la IA nos va... ¿En qué sentido? No sé cómo, pero
En todas las profesiones va a ser un cambio tremendo. Bueno, eso sí, mi mujer es ingeniera y ya está afectando. O sea, Sí. no las están sustituyendo, pero yo creo que no lo hacen porque no quieren quedar mal. Y me da un poco de miedo que nos está pasando lo mismo que nos pasó cuando llegó Internet. Y es que no lo queremos ver venir, bueno, no va a ser para tanto, o no, nosotros seguimos haciendo lo nuestro. Yo esa conversación la he tenido Eso me últimamente, parece, pero sí. en muchas profesiones. Sí. En muchas profesiones nos frenamos en lugar de abrazarlo y ver, a ver, esto va a llegar, sí o sí. O sea, no es que vaya a llegar, es que está aquí. No, es que ya está aquí. Es que está aquí. Es que está aquí. ¿Qué podemos hacer con ello? ¿Cómo lo podemos utilizar a nuestro favor? Es que es en lo único en lo que tenemos que pensar. Porque si cerramos los ojitos, Nos va a barrer. sí. Y se nos va a comer en 2 días. El otro día estaba pensándolo, digo, ostras, hace un año o así hice un reportajillo preguntándole cosas a ChatGPT de cosas riojanas, ¿no? A ver qué contestaba. No tenía ni idea. O sea, era una cosa horrorosa. Dije, madre mía, esto es una mierda. Ya no, sí. Sí, ha pasado un año. ¿Y qué? Es que es brutal. Pero bien. a bien. Claro. A ver, se sigue equivocando muchísimo. Tiene mucho que mejorar, sobre todo cuando vas a cosas muy concretas. Hay que tener mucho cuidado porque se inventa cosas a montón. Hay un mensaje en ChatGPT que hace poco que ha salido. ¿Lo has visto lo que pone No. abajo? ¿No lo has visto? ¿Te lo No, leo? no me he fijado. Además, Sí, si lo escucho, o sea, lo utilizo a diario. Con mis gafas de estas que no veo una caraja, pero es como... es que aquí en el chat tienes que ponerlo en el general. O en el Atlas, creo que es en el Atlas. Espérate, en el Atlas. Puede que me invente algo, te dice más o Espera, menos. no, sí, voy a cambiar las gafas. Es que estoy cegato. Estoy cegato. ChatGPT puede cometer errores. Considera verificar la información importante y véala. O sea, y mírala. Contrástala. O sea, que te lo ponga ya ellos, dices, es que lo que me estás enviando, o sea, cógetelo con pinzas, ¿sabes? Sí. Y es así, pero eso no quita que es una herramienta valiosísima. Sí, no. Muy peligrosa, pero valiosísima. A mí me ayuda como muchas todo, cosas. como las redes sociales, son sí. peligrosas, pero súper valiosas, pueden aportar muchísimo. Pero también pueden hundir muchísimo. Hay un matiz, la red social no te puede sustituir. Yo creo que la inteligencia artificial sí que te va a sustituir. Sí. Es que yo creo que es inevitable. En muchos trabajos es... ¿Sabes lo que más me asusta? Lo te lo comentaba en una conversación. Lo que más me asusta es lo que acabas de decir. Veo como una desconexión de la realidad de la sociedad con lo que ya está implantado. Es decir, lo ven como si estuviesen viendo una película de futurista en el cine y dicen, está guay, llegará, pero yo me voy a mi casa, me tomo, no sé, un cortito de cerveza ahí en el Laurel y no me va a afectar. Y ese es el miedo que a mí me está dando. Y, por ejemplo, el otro día vino mi hija aquí a casa. Suele venir todos los días a casa mi hija. Es lo que tiene que vivir. Es lo que tiene. No la he hecho, pero no, ella se me vuelve, no sé por qué. Y bueno, lo típico que hace los deberes, ¿no? Que le envían en el colegio. Y pensé, digo, son los mismos deberes que yo hacía cuando yo era pequeño. Y eso me preocupa, porque antes pudiera haber una brecha entre lo que estudiamos en el colegio y la realidad de la sociedad. Pudiera haber una brecha. Pues al final la sociedad avanza, la educación más o menos y tal, ¿no? Pero ahora sí que ya veo un abismo entre lo que están estudiando en el colegio y la realidad que hay ahí fuera. Porque al mismo tiempo que me preguntaba pues, de quebrados, fracciones, ya sabes, estas cosas horrorosas que enseñan de matemáticas que luego no sirven absolutamente para nada, al mismo tiempo le decía, yo le he preparado un GPT dentro de ChatGPT que actúa como profesor. No le da las respuestas, ya lo tengo organizado así, pero sí le enseña como si fuese un profesor. Le enseña a discernir, a buscar la respuesta. Pero digo, fíjate, ya está buscando la respuesta con un GPT que yo le he configurado dentro de ChatGPT. Digo, pero realmente podría vivir sin lo que está estudiando en la escuela. Y luego lo que me da miedo es que no veo a ningún político, y eso es lo que me escama, no veo a nadie que coja este debate en la prensa y lo vuelque. Es decir, oye, tenemos un problema, ¿cómo solucionamos esto? Porque a estos niños de 11, 12 o 13 años, sus vidas de aquí 10 años ni se van a parecer a lo que nosotros hemos vivido toda nuestra vida y les tenemos que preparar para eso. Y la primera manera de prepararles es cómo les educamos, qué es lo que les enseñamos, porque sus percepciones de la vida y cómo van a aprenderlo todo es totalmente diferente a lo que hemos hecho nosotros, que esto ya no vale, porque imagínate que tú a mi hija le dices fracciones, ¿para qué? Perdona, puede parecer de un ignorante, No. Pero ¿para qué? Bueno, se supone que la teoría es que sirven para que hagas un esfuerzo de aprender a hacerlas. Una estructura mental y todo esto. Sabes que tiene su yo sentido, también, sí. Pero es verdad que luego no lo aplicas para nada en tu vida. ¿Tú sabrías hacer hoy? No. Claro.
O sea, no sé qué me ibas a preguntar, pero no. No, una ecuación. No, Claro, es que es no, eso. no. Es que yo creo que es algo que es en lo que se ha fundamentado mucha literatura alrededor de la educación en los niños, pero que luego en la práctica no tenía una base, porque luego Bueno, la cultura del esfuerzo, a veces. Quiero decir que está muy guay Pero que... podíamos ir a un colegio militar también, por una cultura del Ya, esfuerzo sí, también, ¿no? Y no aprender sí, esas cosas. sí. Pero tampoco puede ser todo súper fácil. No, lo del esfuerzo lo entiendo. Es más bien la educación que reciben, Sí. cómo la reciben y cómo les preparan para el futuro. Y lo que me da miedo es que la clase política, como que este tema no lo está volcando ahí en medio. Y yo creo que yo no debo ser el único listo de este mundo, y creo que ellos deben ver esta dicotomía que hay ahora mismo entre la realidad y lo que se van a encontrar y el presente de estos niños. Pero es ¿no? que eso siempre va muy tarde. Pero Quiero va decir, súper tarde va ahora. súper tarde. No, pero este verano tenía una conversación yo con una de las chicas que vino de prácticas al periódico Ajá. y me quedé, ¿qué queréis hacer? Y todas me dijeron, no, pues un máster de radio, un máster de televisión, de deportes. O sea, nadie habló de nada que tuviera que ver con inteligencia artificial, con redes Ya, sociales, ya. con engagement, con cosas, no sé, de las que se necesitan ahora, ¿no? O sea, se están formando los mismos periodistas que se formaron cuando yo estudiaba periodismo. Ajá. Exactamente igual. Supongo que habrán cambiado cosas en las facultades. Pero creo que vamos muy tarde. He mirado el grado de periodismo, que asignaturas ni se toca. Nada. Eso me parece cuando menos curioso. Es como no aceptar la realidad. Eso me da miedo, ¿eh? Em, No por mí, igual a mí ya pilla mayor, pero sí por el futuro que les dejamos a los niños. Y a mi hija cuando la veo digo, madre mía, ¿cómo será la vida aquí en 20 años? No tengo ni idea si te estoy preparando correctamente. es que no pueden vivir de espaldas a lo que va a venir. Es ¿Verdad que no? que es cerrar los ojos a una realidad, pero pasa. Igual Sí. sí, no lo sé. Una de esas noticias de consumo, uno de los responsables de Google, creo que es el CEO, en una entrevista en un podcast que hizo hace unos días, dijo que él daba de tiempo de aquí al 2027, ese es el tiempo que daba, en el que el 2027 él decía que ya no habría ninguna noticia que fuese verdad. O sea, que no va a haber nada en el que tú puedas contrastar ni saber qué es verdad ni qué es mentira. No lo vas a saber. No, va a ser un medio completamente imposible. Wow. ¿Y no tiene él ninguna responsabilidad? Toda. Quiero decir, está anunciando algo que él podría frenar. Sí, Sam Altman también podía haber frenado ChatGPT y no le interesa tampoco. Le intentaron poner puertas, pero él dijo No me que... refiero a frenar. Yo sé lo que quieres decir, sí, Sí. filtrar. Más ¿No? que frenar, Se filtrar. pueden hacer las cosas de formas muy diferentes. Tú sabes, quiero decir, hay chats a montones de pedofilia. Eso no se corta. No se corta porque No. no quieren. Luego tú subes una foto de una niña de 5 años en la playa y te la banean. Sí, sí. Porque hay un pecho, que no es un pecho, porque es una niña. Sí. ¿Sabes? O un niño, o sea, que es que da igual. Hacen lo que quieren. Ponen los filtros que les dan la gana. Y aquí en Europa estamos más regulados en ese sentido. Pero en Estados Unidos es tremendo. No, aquello es... Tremendo. Aquello es el Far West, totalmente. Y en la información, si en España la gente dice que aquí los medios informativos o los medios de comunicación están polarizados, que de hecho lo están, en Estados Unidos es 4 niveles más. Sí. 4 niveles más. Allí realmente entre periodistas hay odio. Odio a muerte. Aquí se pueden llevar mal. Bueno, y alguno habrá que se odie, por supuesto. Mezquindad en todos lados, ¿no? Pero en Estados Unidos hay grandes periodistas que se odian. Y de golpe hace poco, ¿no? Han cancelado un par de programas nocturnos porque el señor Trump dijo, pues voy a descolgar un teléfono. Estamos en una dinámica muy peligrosa. Es súper peligroso. La gente no se da cuenta de lo importante que es, y volviendo un poco a lo que es tu profesión, lo importante que es tener periodistas que puedan ayudarnos a contrastar la información que recibimos. Creo que no son conscientes. No, al revés. Les parece que hoy en día sobramos y que a mí lo que me importa es lo que me cuente el tío de... O delegan en personas como yo. Sin sentido. Un sinsentido, no sé. Nos hemos puesto muy trascendentales, ¿tú crees? Un poquito serios. ¿Tienes un podcast o tenías un podcast? He escuchado, pusiste en el documento este famoso que me enviaste. Que parece que era un documento, eran 5 párrafos. Eran 5 párrafos, tampoco. Ahí. Pero vamos a darle un poquito de bola. Me gustó lo del podcast y creo recordar que no estaba el nombre del podcast. Y luego lo he tenido que ir buscando, indagando, vale. acabé en tu LinkedIn y de ahí en tu información. No sé, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo ahora. Fuera de radar. Fuera de radar, Vale. exacto. Historias que van más allá de la noticia. Exacto. Explica un poco de ese podcast porque me ha gustado mucho. El tema
¿Sabes que a mí me gustaría hacer un podcast narrativo? ¿Me podías hacer un Es par una de...? cosa súper bonita. A mí me De encanta. verdad. Sin luces y sin nada. 2 micros, un guión, una historia, contamos. Me apunto. ¿Ah, sí? Sí, sí. Contratada. Espérate Hecho. que me la apunto, ¿eh? No, pero me encantan. He escuchado un par. Uno que es... perdóname, soy muy malo para recordar. La bailarina de cristal. Tantas y tan seguidas que la pequeña, muy harta, comenzó a ocultarlas. Entonces sí que ya empezamos a darnos cuenta, la pediatra, nosotros, que aquello ya empezaba a no ser normal. Cuando una niña de 9 años lleva 2 dedos rotos de la mano y no nos lo dice para que no vayamos al médico, para que no le pongan la venda y para que la gente le vuelva a decir otra vez. Tras muchas pruebas y más roturas por el camino, con 9 años llegó el diagnóstico. Y ese médico, desde que entré por la puerta, me miró muy seriamente y me dijo: vamos a hacernos amigos tú y yo, porque esto que te voy a contar no te va a gustar nada. Tenía la enfermedad de los huesos de cristal. ¿Sí? ¿Lo he dicho correctamente? Sí, sí. Y otro es de un hombre ¿El corredor? que se intentó suicidar porque era socio de una empresa, entró como socio minoritario de una empresa y empezaron, pues primero le embargaron la casa. Ese fue el primero que hice. Ah, sí, es el primero. Sí, pero sí, bueno, sí. Me gusta mucho la mezcla de el guión y la narración, pero intercalado con testimonios reales. Creo que le da como un contexto, una forma, no sé, me ha gustado mucho. ¿No sabes lo que he aprendido haciendo esos podcasts? ¿En serio? Una pasada. Esos son podcasts que se hacen en Vocento, ¿vale? Se coordinan desde Madrid y los hacemos las diferentes cabeceras del grupo Vocento, ¿vale? Okay. Lo mismo lo hace uno de La Verdad de Murcia que nosotros en La Rioja o que el Diario Montañés. Y bueno, como yo me apunto a todo, pues venga, vamos a hacer un podcast. ¿Cómo? No sé, no tengo ni idea. Pues nos dieron una formación y lo más importante y el objetivo de estos podcasts es siempre contar la historia de una persona que tenga, pues eso, un bagaje vital, ¿no? Y un camino en su vida. Y con lo que he aprendido un montón es a la hora de entrevistar, porque es una forma de entrevistar completamente diferente. ¿Me la aconsejas? Sí. Bueno, depende de lo que quieras conseguir. No, pero está bien, o sea, como aprendizaje. Son cosas que he aplicado a mi vida. ¿Ah, sí? Sí. Y el otro día se lo decía a mi padre. Porque tú tienes que preguntarte de una manera muy concreta para estos podcasts. Tú lo que quieres contar lo va a contar esa persona, no lo vas a contar tú. Quiero decir, tú en una entrevista, pues si haces una entrevista que no es pregunta-respuesta, tú puedes explicar cosas dentro de la entrevista. Si ves que la persona no es de estas personas que igual le cuesta más expresarse o tal, pues tú haces una entrevista que no es pregunta-respuesta, que es indirecta y le das forma tú. Pero en un podcast tú no puedes hacer eso. En un podcast narrativo, porque la persona que tiene que contarlo es la otra persona. Tú aportas lo tuyo, pero es el protagonista el que tiene que contar su historia. Y para eso tú tienes que saber preguntar. Y para eso hay un trabajo previo tremendo en el guión. ¿Vale? Ahora hacer el guión y de cómo vas a preguntar. Porque tienes que conseguir que te describa la escena, que te diga cómo se siente. ¿Hacía frío o no hacía frío? ¿Qué veías a tu alrededor? Y todas esas frases son las que componen la historia en la cabeza de la persona que lo está escuchando. Una cosa súper bonita. He aprendido a dejar tiempo a la gente a que conteste. Los silencios. Claro, porque cuando una persona está contándote su historia y consigues que esté relajada y que, claro, son entrevistas igual de 2 horas y media, 3 horas, que esté tranquila, que se sienta cómoda, se abre en canal. Es que muchos de ellos se echaron a llorar después de terminar el podcast, de decir, ostras, esto ha sido como una sesión de psicología, me he abierto entero, pues porque tú le das ese tiempo y ese espacio, y yo eso lo he aprendido con esto. Yo íntimo, jamás... porque nadie le observa, ¿no? Me imagino. Claro, nosotros nos metíamos en la hemeroteca del periódico, tranquilos y nada, sin prisa. Además, yo se lo advertía, esto es sin prisa. Seguramente te repregunte cosas, te vuelva a preguntar, porque quiero conseguir esa frase. Eso no se lo digo, pero si yo te vuelvo a preguntar algo que ya te he preguntado, no es que no me haya enterado, pero es para el audio, bueno. Y yo les explicaba cómo funcionaba para que ellos estuvieran más cómodos. Eso es súper importante. Decirles, esto va sin prisa, quiero calma, te voy a pedir muchas descripciones, te voy a pedir... Entonces ya la gente como que cambia un poco el chip de ese pregunta-respuesta, que los periodistas lo hacemos. O sea, yo muchas veces estoy haciendo una entrevista y según me estás contestando, casi te estoy perdiendo lo que me estás contestando. Estoy pensando lo que te voy a preguntar. Ese tip me lo apunto. Es que creo que es muy importante explicar a la gente que viene aquí previamente qué es lo que busco en este podcast. Claro. Y como que le predispones de alguna manera a obtener más fácil la información que en el fondo quieres, ¿no? Eso está muy bien.
Y he aprendido mucho, mucho. Y he aprendido a hacer los guiones y luego a escribirlos, claro, porque reestructurar luego eso y saber cómo tiene que ser la historia, porque o sea, no es algo, o sea, no va de principio a fin. Muchas veces la historia que contamos, te contamos el final al principio, Sí. pero luego te cuento por dónde ha pasado esa persona. Es una cosa súper bonita. A mí me ha gustado Súper mucho. bonita. Ya te digo, he escuchado un par. Ya te voy a pasar uno más, hemos hecho 7. Es que tienes que Eh, suscribirte para escuchar más. Y Pero en la web yo creo, bueno, ya te los pasaré. no, yo le he dado al play a varios y me Vale. ponía, tienes que suscribirte para escucharlo. Digo, ¿cómo puedo piratearlo esto? No, es broma, es broma. No. Pero los que me ha dejado escuchar, que eran 3, el tercero no lo he terminado de escuchar, pero estos 2 sí. Y a mí me han gustado mucho porque sí que es verdad que a través de, porque son 2 voces, una masculina, en otra intervenías tú. En los que he hecho yo Hay uno que te he narro, escuchado a ti, sí. sí, yo narro todo, Ah, vale. pero luego hay una voz que es común a todos los podcasts. Eso te iba a decir, vale. Y es como que, y aparte el testimonio, ¿no? Como que cierras los ojos y, ¿sabes? O sea, lees muy bien la historia. Claro. No te hace, o sea, está muy bien descrita lo que tú dices, los tiempos, los silencios. El Cómo- conseguir la descripción. Es que es vital. Y para eso tienes que tener súper estudiada la historia, súper estudiada. Me estresa mucho. Hubo eso. uno que era de Guillermo Castillo, que era un hombre que asesinaron aquí en La Rioja, que tenía un bar y era un hombre muy querido y muy conocido, y la entrevistamos a la hija. ¿Vale? Ajá. Todavía el juicio se estaba celebrando. Ujú. Yo claro, esas cosas son muy dramáticas. Sí. Estás con una persona que han asesinado a su padre, Claro. a golpes. Sí, Además yo soy súper sensiblona, entonces estas cosas te afecta. sí, empatizo mucho y bueno, creo que cualquiera empatizaría. Sí. Pero claro, yo tenía que conseguirlo. Yo tenía que conseguir que ella me describiera, Describiera. perdón, qué se encontró cuando llegó a casa y vio a su padre asesinado. Claro. Porque Eso es es muy que fuerte. era fundamental en el Ya. podcast Ya. que ella describiera cómo se sintió, la escena que vio, cómo abrió la puerta, o sea, esas cosas, y para eso tienes que preguntar. Luego hay historias más bonitas como la de la bailarina de cristal, que es una cosa preciosa. Sí. Es que O sea, ahora estaba son- empezando a empatizar con la historia esta que me estabas explicando ahora. Digo, es que esto tiene que ser una historia muy dura de explicar. Sí, Por mucha intimidad, y llorar privacidad. mucho. Sí, claro. Es que al final. Ahora con la que más he llorado es con la de además es de mi pueblo, de Alfaro, una señora que encontró a sus hermanos cuando tenía 90 años. ¡Guau! Y apareció en Alfaro en un cole y no sabía de dónde había venido. No tenía ni idea. Con 90 años encontró a sus hermanos. Me imagino que eran menores, ¿no? Que ella también, ¿no? No, Sí, no, eran eran menores, sí, eran menores, pero no mucho. Ya, o sea, más o menos. Sí, sí. ¡Wow! De hecho, uno ya había fallecido. Es un historión precioso. Y lloré entrevistándola. Que no podía evitarlo. O sea, de bonito de ver a la señora tan feliz. Qué bueno. O sea, una mujer que había vivido una vida muy dura, pues una niña abandonada. Sí, muy. Conoces historias muy chulas. Es una cosa muy bonita que tiene el periodismo. Yo tengo una historia muy fuerte de una mujer que tiene ahora, creo que son 82 años. No quiero dar muchos datos porque aún no he decidido traerla al podcast, porque creo que es una responsabilidad por mi parte. Ya. Aunque ella quiere explicar su historia y la quiere explicar conmigo, pero no sé si yo soy la persona adecuada para hacerlo con el cariño, el cuidado y la atención que merece la historia que tiene detrás, ¿no? Pero es una historia muy dura. Le obligaron a perder a sus 2 hijos, se los arrebataron, violencia, palizas en medio de la calle, en un pueblo cercano aquí de Logroño. La gente del pueblo no hizo nada por ella porque el que era su marido era alguien importante. Y en aquella época pues no se atrevían, ¿sabes? Cómo era España entonces, en la España negra, ¿no? Y esa mujer, pues sus 2 hijos crecieron prácticamente sin ella. Ella hizo todo lo posible para seguir en contacto con ellos. Puso una academia, no voy a dar más datos, puso una academia de lo que fuera, porque a ella le quitaron todo, le quitaron el dinero, le quitaron todo, no tenía cómo sobrevivir. Y luego, me adelanto algunos trozos, 4, 5, 6, 7 años después de esto, ella buscó trabajo y lo encontró en Vitoria. Y el desplazamiento desde este pueblo a Vitoria no era fácil para ella porque tampoco tenía coche ni nada. Y un día se dedicó a hacer dedo para ir a ese trabajo en una academia en Vitoria. Y uno de esos coches que paró una vez fue un chico, la llevó al pueblo y más tarde fue su pareja. Se enamoraron aquel día del dedito. Y la historia que tiene con ese hombre también es muy profunda, muy intensa.
Luego, con el paso de los años, recuperó un poco la relación con sus hijos que nunca supieron la historia real de lo que había pasado en su vida. Pues es una historia, te la podía pasar. Igual la puedes tener, sería muy buena para ti. Es que hay historias muy chulas. Y duras. Hay gente con unas vidas tremendas y están a nuestro alrededor. Me encantaría hacer un podcast de esos, pero yo no soy la persona adecuada para vehicular eso. No tengo no tengo el empaque para hacer todo eso. Pero esa mujer, cuando me lo explicó, yo lloraba. No lloré a lágrima, pero por dentro estaba roto. Digo, madre mía, qué sufrimiento. Sé que luego nunca sabes, porque... Ojo, y te he explicado la historia con una sonrisa, ¿eh? Ya, eso sí, suele pasar. Sin acritud. O sea, a mí eso me parece, digo, yo no soy rencoroso, pero en una situación como esa, no sé si no podría ser rencoroso. Ya, pero me imagino que cuando lo has pasado y ya estás bien, pues mejor quedarte con lo bueno, es que si no, no sales de ahí. Ya. La verdad es que por ahí hay historias increíbles, muchas historias que contar. Yo, una de las ilusiones que tenía con este podcast, que no la voy a llevar a cabo porque ya me he dado cuenta de lo difícil que es, era dar voz a esa gente que no tiene voz. ¿Sabes? No me importa tanto buscar el clic, ni el like, ni si tengo 1000, 2000 o 100.000 suscriptores. Me vale verga, como dicen en México. Me vale verga. Pero sí darle voz a esa gente que no ha tenido voz nunca. Y... Yo creo que es un poco el objetivo de este podcast fuera de radar, ¿eh? ¿Sí? Son historias que no las vas a ver en la portada de un periódico. Cuando lo escuché, y además como lo hacéis, a mí me pareció, digo, ostras, tengo que contratarla. Tengo que secuestrar la idea. Digo, vente para acá, vamos a hacerlo aquí. Sí, no, pero me pareció, no sé, me ha gustado mucho. De hecho, cuando suba el vídeo a YouTube, de este video podcast, pondré los links para que la gente pueda escucharlos y pueda saborearlos de alguna manera, porque me parecen de verdad muy currados, muy bien documentados, por decirlo así, y las historias son súper, por lo menos las 2 enteras que he escuchado yo, a mí me han encantado. Y sin imagen. Y sin imagen. Te vas a dar un paseo, te lo pones y te olvidas del universo. Una cosa muy chula. Qué bonito es el sonido sin imagen. Eso es lo que me ha gustado siempre de la radio. El hecho del poder tú imaginar, el que te da siempre un margen para que tú puedas acabar de definir tu imagen en función de alguien que te está explicando algo. Eso me encanta. Ahora te lo damos todo hecho, ¿sabes? Es a través de redes sociales, a través de las cámaras, a través de... Todo está hecho. No pienses. Toma, esta es la imagen, no pienses. No, que tu cerebro no haga el mínimo esfuerzo. Exacto. Relájate, túmbate en el sofá, haces scroll, mira la historia y se acabó, ¿no? Fíjate tú lo que es... me pica la nariz, perdona. Fíjate lo que es las cosas estas del podcast, ¿no? ¿Cómo conseguimos gente que siga nuestros podcasts ahora mismo? En un scroll de un reel de 1 minuto. Intentamos resumir un podcast en 1 minuto con frases así, pam, 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 pam. Yo soy culpable, también lo he hecho. Pero al final dices, tanto trabajo, tanta historia, y al final lo queremos todo resumir en 1 minuto. ¿Qué prisa hay? 1 minuto es muchísimo. A veces me sobra tiempo. Cuando quiero resumir el podcast, digo, no, yo en 30 segundos ya me lo acabo, no hay para tanto. No hay para tanto. El otro día, uno de los vídeos estos que he hecho de la Rioja por dentro, me tumbé en el suelo de la redacción, puse un montón de periódicos así. Y yo estoy segura que más de un compañero estaría diciendo, ¿pero esta qué hace? Está loca. ¿Has estudiado tu periodismo? Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿qué haces? Y les digo, ¿qué es el enganche? Es que sí, o sea, esos 3 segundos son fundamentales. Vitales, en el scroll de Insta. Estamos en lo que estamos y es a eso. O sea, le puedes poner todas las cosas bonitas que quieras, que no. Son 3 segundos. Si en los 3 primeros segundos no te he enganchado, me he olvidado de ti. Eso está comprobado además, ¿no? ¡Qué horror! Es una presión tremenda. Es que es un horror. Eso a nosotros que no vivimos de esto, pero imagínate a influencers y creadores de contenido que su bolsillo y pagar el alquiler depende de esos 3 segundos. Yo me resisto un poco a entrar en esa dinámica, ¿eh? O sea, esos inputs que te dicen, cuando haces un video podcast, cuando subes el vídeo a YouTube, tienes 30 segundos para captar la atención de una persona. Y en esos 30 segundos tienes que enviar este mensaje, este mensaje, este mensaje. Y tienes que decir estas palabras que tienen que ir en función del título, en función de la descripción, y que la persona que luego cuando ve el vídeo no se sienta tal. Y dices, hostia, tú. Ya respiremos un poco, ¿no? Sí. Ay, perdón, respiremos un poco. La vida está hecha así ahora. Cero reflexión, creatividad a la justa. Pero también, yo creo que aún tenemos un poder de decisión de decir, oye, yo me bajo. Hay gente dispuesta todavía a escuchar. Pero ¿cuánta gente escucha las cosas en por 2? Es que el otro día leía que la gente se pone las series en más velocidad. ¿Cómo? Bueno, sí. ¿Pero cómo se hace eso? ¿Se puede hacer eso? Sí. Lo mismo que le cambias el idioma o... Pero tipo Netflix y dices por 2. Sí.
Estamos, de verdad, Sí. o sea, Bueno, estamos por dos a, no, porque no te enterarás, pero que lo aceleras un poco para que verlo más rápido. estamos a esto de la extinción. Sí, Y sí, no tiene sí. que ver la AI con esto, ni la IA. O sea, no tiene nada que ver. No, no. Somos nosotros que Sí, somos, somos nosotros. somos una Hemos enfermedad. perdido el foco en muchas Totalmente, cosas. Sí. totalmente. Una de las cosas, no te quiero quitar más tiempo, llevamos 1 hora y media. ¿Cómo lo ¿Qué me ves? estás contando? Sí. No te creo. Mira, ahí lo pone. 1:31. ¡Ostras! Quítale de la previa que hemos hecho 2-3 minutos, 3-4 minutos. Sí, 1 hora y media. Madre mía. ¿Cómo lo ves? Bien. ¿Qué nos hemos Yo dejado estoy a según tú? gusto. ¿Qué hemos dejado? ¿Qué hemos dejado? Hemos hablado poco de redes. Si quieres le dedicamos 5 minutillos. Influencers. Sí. Influencers, Te voy a dar el pie. creadores. Mira, me convierto en un periodista. Te voy a dar pie. Venga, te lo voy a cebar. El otro día también vi una noticia, que seguro tú la has visto también, en China. ¿La has Sí. visto? Van a exigir titulación académica. Si hablas de medicina, hablas Sí. de nutrición, tienes que estar titulado. Y el otro día también vi otra noticia de una marca de ropa muy famosa en París, en Francia, de estas conocidísimas. ¿Qué marca era? Tipo Versace, pero no era Ujú. Versace. No me sale ahora. Que habían decidido no contratar nunca más a influencers. Que querían enfocar su marca otra vez en las personas que le compran. Y que las personas que le compran tienen que comprarles por lo que les identifica a ellos. La calidad, quiero saber qué proponéis en la próxima temporada, quiero verlo. O sea, crear otra vez esa necesidad cliente y ese vínculo cliente-proveedor. Y no iban a contratar a más influencers. Y luego vi otra noticia más, y con eso ya te doy pie del todo, que cada vez las marcas contratan menos a influencers porque han visto que ahora mismo hay una tendencia que es todo lo contrario, que cuanto más lo anuncia un influencer, menos aceptación pública tiene por el tema de credibilidad. Que la gente ya no se cree lo que diga cualquiera. ¿Cómo lo ves esto? Pues veo que tiene cierto sentido, pero me parece que se la juegan un poquito estas marcas. Vamos Quiero por decir, partes. La última parte, la que hemos estado comentando. mi percepción personal es el 90% de las cosas que yo consumo me llegan a través de Instagram. De las Ajá. necesidades que me genera Instagram. Es así. Ujú. He visto esto, he visto aquello, pero no solo de cosas para comprar, de viajes o de cosas de las que tengo que estar informada o de podcast. Todo me llega por ahí. Ujú. Yo consumo mucho más Instagram que TikTok. Es cierto que ha habido semejante boom de influencers que resulta repetitivo y muchas de ellas han perdido totalmente la credibilidad porque te das cuenta de que hace un año criticaban no sé qué y hoy en Sí, día, sí, o sea, todo es dinero, todo por es dinero. supuesto. Ahí está la marca que debe elegir qué tipo de influencer quiere o creador de contenido, que no es lo mismo. Ujú. La marca tiene que decidir a qué objetivo, o sea, a qué ¿Cuál es público va. la diferencia entre creador de contenido e influencer? A ver, yo creo que la línea es muy fina muchas veces, pero creo que un influencer se dedica más a transmitir para sus seguidores. Ujú. Hay una conexión entre la persona como tal, Y su comunidad. y su comunidad. Han conseguido, por lo que sea, o sea, seguramente sin tener nada, pero por lo que sea han conectado y ha conseguido estar ahí. Y creo que un creador de contenido es alguien que realmente tiene algo que transmitir. Tiene un diálogo, tiene un algo que contar. Ujú. No es lo que yo te digo, sino lo que yo sé y el conocimiento que tengo que te quiero transmitir. Vale, lo entiendo. ¿Vale? Para mí es súper diferente. Ok. Un creador de contenido puede ser un médico que crea contenido para redes Ujú. sociales y da consejos de la forma que sea, que es que Ujú. a veces esa es la forma de llegar a la gente. Sí. Y un influencer es el que le mandan la caja, unboxing, Te entiendo. publi, no publi, y toda la ley esta que ha venido ahora que les está Ajá. haciendo polvo. Sí. Y ¿Tú crees? yo creo que todavía no, pero si la aplican, se la están pasando por el forro todos. Eso te iba a decir, porque si la están aplicando, yo veo lo mismo de siempre, hacer lo mismo de siempre. Y bueno, te esconden donde pone publi, le ponen el mismo color que el fondo y no se ve. A tanto ya no me Es fijo. tremendo, es tremendo. Guau. Sí. Y está súper clara la ley, ¿eh? O sea, Pero entonces tú ves claro, o sea, primero esa diferenciación entre influencer y creador de contenido, y luego ¿tú crees realmente que esa tendencia que te he comentado, crees que eso se está produciendo ya o aún no la acabas de percibir? Ese cambio de tendencia de las grandes marcas a no vehicular su información llegada al cliente a través de influencers, sino ya vuelven otra vez a sus departamentos de marketing a generar su propio contenido. pero ¿y cómo lo van a hacer? Es que claro, Pero esa pregunta, ¿por qué no lo van a hacer? Lo han hecho hasta ahora. O sea, el tema de los influencers es como una imposición que ha habido por las redes sociales, pero antes de los influencers ya lo hacían ya, pero ellos, se han ¿no? comido el mercado publicitario. ¿Tú crees?
Bueno, no es que se lo hayan comido, pero bueno, le han dado un buen bocado. Wow, sí. Eh, Yo, fíjate, yo tuviese una marca de bebidas. No contrataría nunca a un influencer para promocionar mi ¿Por qué marca. no? Es que hay muchos tipos de influencers. Es que a veces tenemos el foco en determinados influencers que, como digo, quizás no tengan mucha ética, van por el dinero. Estamos hartos de verlos por todos los lados, porque además luego ya van a programas de televisión, tienen un podcast, todos tienen todo tipo de... están en todas las redes, entonces satura. Pero es que hay mucho mercado y hay gente súper interesante con una comunidad, porque es que la marca no quiere al influencer. La marca quiere su comunidad. Hombre, obvio. Que a veces a los influencers se les olvida. Bueno, es que los influencers la única meta que tienen muchos de ellos es generar mucha comunidad. Porque ya saben que ellos lo que les va a dar dinero casi no es su opinión, es la comunidad que ellos dicen, oye, es como antiguamente que tenías, tengo este listado de correos por lo que sea, esto es lo que te vendo. Y tú les envías el mailing que tú quieras, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? O sea, no es... Sí, pero yo creo que ha llegado un punto que muchos de ellos están muy endiosados y creen, ya se creen que da igual lo que hagan y lo que diga, que ya todos estos los voy a tener aquí. Y no, o sea, la gente además hoy en día cambia muchísimo Buah. de idea. Y lo que te decía de que están saturando mucho, es que vemos estoy pensando sobre todo en mujeres, no sé por qué. Vemos a muchas que son las típicas, que son súper conocidas, que llevan muchos años y que estamos hasta las narices de verlas por todos los lados, pero la gente las sigue siguiendo. O sea, el otro día lo hablaba con una amiga que me decía, tía, pues es que me hablaba ella de María Pombo, ¿no? No la Ah, sigo, nunca me ha interesado, no sé yo por la qué. descubrí hace poco por un tema que dijo de los libros, que Sí, es pues importante yo no la leer. conocía, pero Sí. nunca me ha interesado. No. Y esta amiga me decía, jo, es que la sigo. Ya, pues que cada vez que la veo, maja, me da una envidia. Yo le decía, pero ¿y qué sensación se te queda después de verla? ¿Buena o mala? Pues no, es que claro, me genera como una... Ella me quería decir que ve cosas que le gustaría tener y que no tiene. Ya, Y yo le decía, pues no la sigas. O sea, la sensación que te está dejando no es buena. no. A veces no hacemos ese análisis. Ujú. Yo a veces me tengo que obligar a, si estoy viendo algo en redes sociales, decir, esto no lo... Unfollow. ¿Por qué? Porque el pozo que me deja después de hacer scroll no es bueno. Por lo que sea. Sí, sí, Porque sí. me está generando una necesidad que no puedo alcanzar. eh, Porque lo que dice me hace sentir incómoda, porque me hace sentir inferior o porque me hace sentir, pues no, pero a veces no hacemos ese análisis y Ya, seguimos ahí en ese bolo. ya. Entonces creo que hay una comunidad de influencers muy grande que tienen una gran parte del mercado publicitario que no son positivas. Y quizás por ahí entiendo lo que dices de las marcas, pero creo que hay una comunidad de creadores de contenido en redes sociales súper enriquecedora y que pueden aportar mucho. Hay gente muy válida, hay gente con mucha ética en redes sociales que las utiliza como vehículo para transmitir información. Yo estaba dejando un silencio porque quiero opinar y no sé qué opinar exactamente, pero mm, para mí hay un descrédito bastante importante en general. En el tema de influencers, para mí nunca han tenido crédito, la verdad. En eso yo también he sido un poco ajeno. Pero ahora, si tienen descrédito total. Creo que están muy influenciados por el poder de un dinero. Y en el momento que tú estás influenciado por el dinero, que me parece muy lícito ganar dinero y todo esto me parece muy bien, ¿eh? No nos equivoquemos. Pero creo que en el fondo ese sesgo que es el económico, para mí como que te desacredita. O sea, puede ser que estén a veces que vayan de la mano, que haya un componente económico pues de prestación a cambio de un servicio de tú me das cierta notoriedad y tal, y que el producto sea de calidad y que pues sí, está genial ganar dinero y con algo que... Pero creo que hoy en día eso, me cuesta mucho ver un producto de calidad y que esté asociado a un influencer. Me cuesta muchísimo. Hace poco, y esto es un tema que como periodista frustrado me gustaría un día abordar, yo ahí lo dejo, redactores, tomen nota, el tema de los suplementos. Magnesio, Alimenticios, vale. magnesio, omega 3, bla, 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 bla. Un día, con ChatGPT, empecé a indagar, digo, porque claro, muchos te venden la moto y dicen, es que estamos muy influenciados por el lobby farmacéutico, que nos quieren enfermos y que nos quieren que tomamos medicinas y tal. Y yo pensé, ok, vamos a ver, ¿cuánto mueve el lobby farmacéutico en millones de euros? Una barbaridad, ¿vale? En todo el mundo. ¿Cuánto? Porque siempre estamos acostumbrados a ver el lobby lo contrario de lo que nosotros somos, pero en el fondo nosotros también somos un lobby. Y digo, voy a ver el lobby de los productos estos mágicos que tenemos que tomar de suplementos, ¿cuánto mueve al año? Pues mueve una cantidad indigesta de millones de euros. Digo, entonces ellos
hablan mal del lobby farmacéutico, pero en el fondo ellos son el otro lobby también. Y también están tratando de influenciar en todo eso. Pero más allá de eso, pregunté por diferentes marcas muy conocidas. Digo, me imagino que esto estará testado. Yo siempre tenía una duda. ¿Tú nunca, no sé si has tomado alguna vez omega 3 o alguna cosa? No, vale. Yo cuando abro una cápsula de omega 3 y huele un poco como a pescado, yo digo, ¿pero esto quién lo testa? O sea, la cantidad que tú me dices de 100 miligramos, esto es una pijada mía, igual lo corto esto. No, no lo voy a cortar, me vale verga. Ya sabemos que hay un sponsor que no voy a tener, que son suplementos alimenticios. Pero cuando abres una cápsula de omega 3 que en la caja, súper bonita, y cada vez son más bonitas, te viene todo el componente que viene dentro, ¿no? 100 miligramos de omega 3. Ok, es un dogma de fe lo que yo hago. ¿Quién testa eso? ¿Hay un organismo que va a estos laboratorios y testa, que sea de una manera, evidentemente no puede estar todos los días, ¿no? Pero llega un día de sorpresa y dice, a ver, dame de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, y ahora me lo llevo y lo voy a testar y voy a corroborar que lo que tú estás haciendo y tal. Me llevé una gran sorpresa de que eso no pasa. Y luego la otra gran sorpresa que me llevé, que la mayoría de marcas famosas no tienen laboratorio propio. Hay un gran laboratorio, esto que estoy diciendo es que esto parece que sea un periodista de que habla. Hay un gran laboratorio en España, hay 3, pero hay uno de ellos en Madrid que es el que suministra, o sea, tú y yo ahora mismo queremos montar suplementos marca Rioja porque me salen las narices, así tal cual. Y contratamos este laboratorio y ¿qué quieres? ¿Omega 3? ¿Qué quieres? ¿Magnesio? ¿Qué quieres tal? Yo te lo hago, ¿no? Yo te lo hago, te lo empaqueto, te doy el packaging, tú me das el logo, yo te hago la marca, te hago absolutamente todo y tú luego vas y lo vendes como si tú fueses una marca contrastada, como si fuese un laboratorio farmacéutico. Un laboratorio farmacéutico sí poseen laboratorios, hay también laboratorios generales, ¿no? Pero las grandes marcas sí tienen sus propios laboratorios que testan el producto previamente. Pero en cambio estas marcas de suplementos, te lo digo, no voy a decir el 100%, porque es mentira, pero entre el 60 y el 70% no tienen laboratorio propio. Es un solo laboratorio que suministra a varias marcas. Y luego tú ves a los influencers de turno, porque como este tema me lo he trabajado un poquito, dices, uno te vende, o sea, están vendiendo lo mismo, es lo mismo, exactamente el mismo producto. A mí me parece que bordea muy la línea del fraude, pero de una manera muy descarada. Sí. Me imagino que hay quizás menos control, estoy hablando sin saber, porque la repercusión en la salud no es la misma que si te venden un medicamento que no está testado. Es decir, no es lo mismo, imagino. Es que no lo sé, no tengo ni idea. No, Estoy hablando por hablar. No sé. Sí, ya hablo yo por ti, no te preocupes. Yo me meto en el charco. Y hay una línea muy difusa legal que ahora no te sabría decir y no te sabría exponer exactamente, ¿no? Pero al final es omega 3. Es decir, ¿qué perjuicio tiene para el cuerpo humano el que tú te estés ingiriendo cierto aceite que lo puedes hacer en un extracto de bacalao, que no sé qué, que no sé cuántos? Ninguno. Entonces, el grado que tienen de supervisión a nivel gubernamental ni por el forro se parece a lo que sería un laboratorio tradicional, el que te vende ibuprofeno, el de Bayer y tal, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Sí. Pero ellos te están vendiendo todo el rato que lo que hacen ellos es 100% auténtico y es lo que realmente te vale. Y ves al típico influencer que está amazado, la chica súper guapa que yo pues se levanta por las mañanas, ¿no? Y dice, yo me tomo, digo, joder, parece mi abuela con 20 pastillas, ¿no? El omega 3, el luego, magnesio. Claro, tú como consumidor te llegan todos estás esos inputs. dentro de ese círculo de personas que les importa la salud y que tal cual, y entonces te empieza a llegar constantemente contra eso. la menopausia, tienes que ponerte al final, el calcio. Pues, terminas no sé diciendo, a ver, si no me tomo esto no estoy yo aquí al día. ¿Qué sería de nosotros sin el estar. magnesio? Y hay otra cosa que también hice con esto, digo, pero a ver, el magnesio que hay en una cápsula, ¿cómo me lo puedo meter yo en el cuerpo comiendo? Y me puse a mirar ChatGPT, ¿no? Me dijo, sí, con esta dieta, Claro. yo tuve un plátano, El te otro da día no sé decía qué. una dermatóloga que sigo yo que me gusta muchísimo, que es una dermatóloga divulgadora, que Ok. me encanta cómo lo hace, que es doctora Molina, que ella explicaba, hay unas cosas bebibles ahora para el pelo, bueno, hace mucho tiempo ya, pues para fortalecer el pelo, para tal Ajá. cual. Y decía, lo que te ofrece esto, te lo ofrece una dieta sana. Claro, Es que es así de sencillo. es que es muy Pero a sencillo. veces es mucho más fácil tomarse un chismín que ponerte a pensar en lo que comes y Pero en lo que haces en tu día a no es día. el chismín. Es ahí donde está el problema. El chismín que te metes en la boca, ¿cómo sabes que el chismín que te metes en la boca lleva el chismín que tiene que llevar en la boca? Ya. Ese es el Esa es tema. otra, sí. Ese es el tema. Ese es el tema. Por eso, el influencer o el creador de contenido que está vendiendo esos suplementos
No los ha testado, ni siquiera ha corroborado. A ver, yo creo que habrá muchos. Bueno, yo he trabajado con una chica que es enfermera, le he llevado sus redes y ella le propusieron trabajar con una marca y los abrazó a preguntas. O sea, los abrazó. Bien hecho. Porque esa era muy antitóxicos, tal. Y Salió corriendo. no, Bien, bien. guay. O sea, con la marca bueno, con la bien. que esto, muy bien, pero los abrazó. Claro. No, quiero saber esto y este producto, esto y el detergente y el. Yo quiero creer que habrá mucha gente que haga eso. Yo no lo creo. Quiero sorry. creerlo. Pero porque esta no es una influencer, es una profesional Eso es otra relacionada cosa. con el mundo de la medicina que quiere utilizar las redes sociales para tener ella también por ahí su parte de No, y aparte negocio. tiene una responsabilidad porque Claro. tiene una carrera, es su trabajo y Sí, al final sí. no puede recomendar cualquier cosa. Yo eso lo entiendo. Pero un influencer, ¿cuál Ya. es el amparo? O Sí, sea, si sí. me equivoco, ¿qué más da? La responsabilidad seguramente será del laboratorio, no mía. A mí me dijeron que esto era lo mejor. Sí, sí. Por eso lo que hablábamos de la China, ¿no? Me parece guay, ojalá llegar aquí. Bueno, la ley esta influencer, que no es una ley, pero la que les han puesto ahora, ellos son responsables del contenido, que una cosa que hasta ahora no estaba estipulada, Pero eso, de la publicidad. pero eso yo no sabía que eso estaba. Claro, Yo ellos pensaba son que te referías a otra responsables. parte de la ley, que era... Es que la ley habla de muchas partes, de vale, la vale, parte pero económica, de poner publicidad, a que eso me quede refería. claro que es publicidad, que quede claro qué es lo que te han regalado, incluso si te han regalado un viaje, incluso si estás en un photocall y te han pagado por ir ahí, eso tiene que contar. O sea, todo eso está mucho más regulado ahora y está guay. Pero también habla de que ellos tienen una responsabilidad. ¿Crees que realmente ellos...? Otra cosa es eso cómo se aplique luego, Ya. porque las líneas muchas veces son... Es muy fina. O sea, al final la responsabilidad final me imagino que será de la empresa que Sí, sí. proporciona ese producto, claro. Muy bien. Pues es que 1 hora 47. Ya, ¿no? ¿Qué? Pues yo creo que sí. Qué coñazo, ¿no? Podríamos estar aquí 1000 horas. No. Me ha parecido corto. A mí también se me ha pasado súper rápido. Me ha parecido corto y aparte me ha parecido que te he sacado poco provecho. Pues repetimos otro día. Sí, porque es que tengo un mogollón de preguntas que hacer todavía. Y al final no lo hemos hecho. Pues te emplazo para una segunda ocasión para hacer eso. Vale. Me encantaría. Un día podemos hacer un experimento de estos, ¿no? Yo encantada, me apunta todo. Total, aquí tenemos micros, tenemos de todo. Sí, sí. Ya, a mí no me plantees un reto que Ya lo sé. allá que vamos. No hemos hablado de tus viajes, que Ay, eres, sí, que eres mis una viajes. viajera consumada. Y eso de que viajas sola me ha dejado fascinado. No viajo sola, viajo con mi chico. Vale. Vale, Vale. sí, Yo había sí. entendido que No, viajabas no. sola. No, viajo con mi chico. Bueno, entonces no tiene tanto mérito, No, hombre. no es lo mismo. Yo había entendido que, digo, ¿por qué va a viajar sola esta mujer? No, quizás me expliqué mal, a lo que me refería es a que hacer el viaje solos sin depender de una agencia Ya. ni nada. Vale, puede ser. Yo malinterpretado. No hemos hablado de los viajes. ¿Cuál es tu último viaje? ¿Cuál ha sido? Pregunta. El año pasado estuve en Cuba y dentro de una semana me voy a Maldivas a bucear. Hostia. Lo de Cuba, qué guay. Cuba guay, Sí, Cuba guay. Los cubanos son una maravilla. eso sí. Pues está tan jodido el país como Está dicen. jodido, muy Sí. jodido. Da Pero cosi- no van a salir de ahí. no quieren. No saben. Qué pena. Sí, lo dijo un chico con el que estuvimos hablando. Hemos aprendido a vivir sin trabajar. Me mató esa frase. Hostia. Me mató. Porque yo veía campos y decía, ¿por qué no plantáis cosas para...? Hemos aprendido a vivir sin trabajar. Sí, al final te educan de una manera y luego no sabes salir de esa tampoco. A ver, te estoy hablando de todo lo que se puede conocer un país en 2 semanas. Ya, Eso ya. no es conocer un país, ni mucho menos. Ya. Pero bueno, te acercas un poco a ellos y además ellos son súper abiertos y hablan Ya. mucho, ahora se sienten con más libertad para hablar y te das cuenta de que están así y pues ya viven en el día y ya está. He perdido un poco. Ya veremos mañana de qué comemos. Sí, Es así. yo he perdido un poco el día a día de Cuba, que durante un tiempo aquí en España se hablaba todos los días. Mm, Ahora parece como que, Como pasa en muchos países. sí, ¿verdad? De golpe Sí. estás en primera línea y de golpe te sacan del juego, ¿no? Sí, Pero aún sigue el hermano de Castro allí dirigiendo o no? sí, sí. Debe tener sus años ese hombre, Sí, ¿no? es un señor súper mayor. Lo que pasa es que bueno, ahora hay otro que está realmente el que O sea que el te iba a presidente decir es que otro. cuando él pero bueno, desaparezca van bueno, a seguir igual, eso decían con Fidel, claro. pobrecitos. Mm. Y Maldivas, pues me da puto asco que vayas a Maldivas. Te soy sincero. Estoy que no puedo ya de las ganas. Es que te voy a bloquear ahora. En cuanto salgas de aquí te bloqueo el Instagram. No quiero Quería verla. bucear, que hace 3 años que no buceamos y... Me gustó mucho tu Instagram el otro día, ayer, ¿no? Que sacaste una Ay, bombona sí, de es que me soldar reí y yo te dije, mucho. esto es una señal. Digo, es una bombona de soldar. Pero oye, la imaginación. Claro, oye, tú sabes, me escribieron varios amigos ¿A que sí? diciéndome, pasadlo bien, y yo, pero a ver. Soldando. Bajo el agua. Se puede Sí, soldar bajo el bueno, agua. Sí, se hace. ¿Cuánto tiempo vas a estar en Maldivas? 2 semanas.
Te odio. Lo mismo, o sea, saliendo un poco del rollo, o sea, sí que vamos a ir unos días a un resort, pero saliendo de ese rollo, un poco de vida local. Ahora se puede, Maldivas antes era todo pack Sí. y ahora tienes Airbnbs y zonas que te puedes ir tú por tu cuenta. Está muy guay. Yo Tiene buena pensé, pinta. cuando me casé con mi mujer, nos casamos en Las Vegas, ese era mi viaje de ir. Lo que pasa que nos vino la pandemia. Oh. Y ya luego con 2 niñas, o sea, Maldivas, los cojones. Te vas a Salou y da gracias de que vas a tener 10 minutos para ti solo. Un ratito. Sí, yo tengo unas ganas de que crezcan y volver a recuperar independencia, no te puedes ni imaginar. Poco a poco. Pero sí, pero Maldivas es que no quiero ni pensarlo. En fin, a tu vuelta, quedamos un día y me hablas del viaje y hablamos Venga. de viajes. Venga, ¿Te parece? Hecho. Y espero no haberte aburrido. No, lo mismo digo. No, para nada, para nada. Espero que te hayas sentido cómoda. Súper cómoda. Y Muchísimo más de lo que pensaba. no quiero haber hecho un sacrilegio entrevistando a una periodista. No, para nada. Con todo respeto y cariño lo he intentado hacer. O sea que me alegro mucho que hayas estado aquí. Tenía muchas ganas de conocerte porque por Instagram Mira, veo pocas noticias, pero cuando me las enseñas tú, las veo de otra manera. Esa es la realidad. O sea que a tus jefes les invito a que te den más cancha libre. Venga. Por favor. O voy a tener que ser yo el influencer el que dé las noticias y no os lo recomiendo. Entonces sigue así y estamos en contacto y esto que ves aquí, todo este espacio, esto es tuyo. Vale. Si algún día quieres hacer algo, solo... Te tomo la palabra, ¿eh? Sí, no, dímelo. Roberto, quiero hacer un podcast. Aquí tienes los 2 micros, tienes focos, tienes cámaras, haz lo que quieras, esta es tu casa. Esto puede ser el principio de una colaboración continua. Yo abierto a todo. De verdad, en serio, lo digo en serio. Ya hemos hablado al principio que yo, cuanto más escondido esté, mejor. Y cuanto menos hable, mejor. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Y a vosotros, una vez más, me despido como no debería hacerlo un youtuber y un influencer, que es aconsejándoos vehementemente de que os suscribáis, deis un like, hacer lo que os rote, hacer lo que os rote. Ver el vídeo, si habéis llegado hasta aquí es que habéis visto el vídeo, pero todo lo demás me da absolutamente igual. Ser felices y si no hago más episodios hasta ahora, que los disfrutéis. Chao. Chao. Dicen que hay verdades en cada sonido. Las palabras unen caminos, pero el silencio también es ruido. Cuéntame algo más, hablemos y escuchemos juntos.